Esa noche, frente al ataúd de mi hijo, escuché las palabras que ninguna madre debería oír jamás. Él me dijo que te odiaba. Mi nuera Tatiana lo dijo en voz alta, delante de todos. Y yo sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Me llamo Katy Ambriz, tengo 56 años, y esta historia me ha costado noches enteras sin dormir, lágrimas que creí que ya no me quedaban, y un silencio tan pesado que casi me ahoga. Pero hoy voy a contarla, porque hay cosas que no se pueden guardar para siempre, y porque mi hijo, mi Adrián, merece que alguien diga la verdad. Todo comenzó hace 3 meses, o tal vez comenzó mucho antes, y yo simplemente no quise verlo. Era un martes por la tarde cuando recibí la llamada. El teléfono sonó mientras preparaba café de olla, ese que a Adrián le gustaba tanto desde niño. Todavía recuerdo el aroma a canela llenando la cocina, la luz dorada del atardecer entrando por la ventana. «Señora Ambriz», dijo una voz que no reconocí, «lamentamos informarle que su hijo Adrián ha fallecido. Hubo un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca». El teléfono se me cayó de las manos. Un accidente. Así, de repente. Mi hijo de 32 años, sano, fuerte, responsable, desaparecido en un instante. Llegué al hospital como pude. No recuerdo haber manejado. Solo recuerdo el olor a desinfectante, los pasillos blancos interminables y la puerta de la morgue. Tatiana ya estaba ahí, mi nuera, la mujer que Adrián había amado tanto que se casó con ella hace 5 años, contra mi opinión. No porque ella fuera mala persona, o eso creí entonces, sino porque algo en mi instinto de madre me decía que ese matrimonio no iba a terminar bien. Pero Adrián estaba enamorado, y yo callé. «Suegra», me dijo Tatiana cuando me vio llegar. Sus ojos estaban secos, ni una lágrima. «Qué tragedia, ¿verdad?» Yo apenas podía hablar, solo asentí. Quería abrazar a alguien, llorar con alguien, compartir ese dolor imposible. Pero Tatiana se alejó rápido, hablando por teléfono, organizando el funeral como si estuviera planeando una fiesta. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. El velorio, las flores, la gente diciendo cosas que no consolaban nada. Y entonces llegó el funeral. La iglesia de San Francisco estaba llena. Adrián era querido por todos. Ingeniero civil, trabajador, buen amigo, buen hijo, mi hijo. Yo estaba en la primera banca, con mi rosario entre las manos temblorosas, cuando Tatiana se acercó. Llevaba un vestido negro elegante, maquillaje impecable. Parecía más una actriz en un estreno que una viuda destrozada. Se inclinó hacia mí y susurró: «Katy, necesito que te vayas». No entendí. Pensé que había escuchado mal. «¿Qué? ¿Que te vayas?», repitió, ahora en voz más alta. «No tienes derecho de estar aquí». La gente empezó a voltear. Los murmullos crecieron como olas. «Tatiana, es el funeral de mi hijo». «Era mi esposo», me interrumpió. Sus ojos brillaban con algo que no era dolor, era algo frío, calculado. «Y él no te quería aquí». Me puse de pie, temblando. «¿Qué estás diciendo?». Entonces lo dijo en voz alta, para que todos escucharan. «Él me dijo que te odiaba». El mundo se detuvo. Sentí todas las miradas clavadas en mí. Escuché los jadeos ahogados. Vi las caras de sorpresa, de lástima, de juicio. «Eso no es verdad», logré decir, pero mi voz sonaba rota. «Claro que es verdad», insistió Tatiana. «Adrián me contó todo. Cómo lo abandonaste cuando era niño. Cómo nunca lo apoyaste. Cómo siempre preferiste tu trabajo antes que él. Mentiras, todo mentiras. Pero nadie me miraba con compasión, solo con pena. «Por favor», supliqué. «Vete», ordenó Tatiana, y luego hizo una seña. 2 hombres del personal de la funeraria se acercaron. «Señora, por favor acompáñenos». Me sacaron de ahí. Me sacaron del funeral de mi propio hijo, entre lágrimas, humillada, destruida. Afuera, en el estacionamiento de la iglesia, me derrumbé contra mi coche. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos y un dolor que me partía el pecho. Pero entonces recordé algo. Metí la mano temblorosa en mi bolsa y saqué mi celular. Busqué entre los mensajes hasta encontrar lo que necesitaba. Un audio. El último audio que Adrián me había enviado. Hacía apenas 2 semanas. Lo escuché otra vez, ahí sentada en mi coche, mientras la gente salía de la iglesia sin mirarme. La voz de mi hijo llenó mis oídos. Seria, preocupada, asustada. «Mamá,
necesito decirte algo importante. Si algo me pasa, si algo me llega a pasar, no confíes en Tatiana. Por favor, ella no es quien dice ser. Tengo pruebas. Tengo que mostrarte algo. Ven mañana a casa cuando ella no esté. Es urgente. Y entonces, antes de colgar, agregó algo más. Algo que me heló la sangre. Mamá, el niño no es mío. El audio terminó. Me quedé ahí, paralizada, con el teléfono en la mano. Mi hijo no me odiaba. Mi hijo me había pedido ayuda. Y 2 días después de enviarme ese mensaje, tuvo su accidente. Levanté la vista hacia la iglesia. Tatiana estaba en la puerta, recibiendo condolencias, jugando el papel de viuda perfecta. Y en ese momento supe que esto no había sido un accidente. Supe que mi hijo había descubierto algo que le costó la vida. Y supe que yo era la única persona en el mundo que tenía esa grabación. A veces confiamos demasiado en quien no debemos, ¿verdad? ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Para entender por qué las palabras de Tatiana me destrozaron tanto, necesito llevarte al principio, a los días en que todo era luz. A cuando Adrián era solo un niño de ojos curiosos que corría por la casa gritando, «¡Mami, mira lo que hice!», porque mi hijo no me odiaba, jamás me odió. Y yo lo sé, porque yo estuve ahí en cada momento de su vida. Adrián nació un 28 de marzo, en un hospital pequeño del centro de la ciudad. Llovía esa noche. Recuerdo el sonido de la lluvia contra las ventanas mientras yo empujaba, sudaba, lloraba. Y cuando finalmente lo pusieron en mis brazos, mojado y llorando, sentí que mi vida encontraba sentido. Su papá, Miguel, estaba a mi lado. «Es perfecto», me dijo, besándome la frente. «Nuestra familia está completa». Los primeros años fueron duros económicamente. Miguel trabajaba como electricista y yo daba clases de inglés en una escuela privada. Vivíamos en un departamento pequeño en la colonia Narvarte. 2 habitaciones, una cocina diminuta, pero era nuestro hogar, y estaba lleno de amor. Adrián era un niño brillante. Aprendió a hablar antes que los otros niños. Siempre estaba haciendo preguntas. ¿Por qué el cielo es azul, mami? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué tengo que dormir si no tengo sueño? Yo le contestaba todo con paciencia. Me quedaba con él en la mesa de la cocina, rodeados de libros, ayudándolo con sus tareas. Le preparaba su chocolate caliente favorito mientras estudiábamos. Esas noches eran mágicas. Los domingos íbamos al parque. Miguel cargaba a Adrián en sus hombros y yo caminaba a su lado, tomada de su brazo. Comprábamos paletas de limón. Adrián se manchaba toda la cara y reíamos. Dios mío, cómo reíamos. Recuerdo un domingo en particular. Adrián tenía 6 años. Estábamos en el parque de Chapultepec, cerca del lago. Había llevado su cometa nueva, una cometa azul con forma de águila que Miguel le había regalado por su cumpleaños. «¡Mami, mírala volar!», gritaba Adrián, corriendo con el hilo en las manos. Sus ojos brillaban de pura felicidad. Miguel me abrazó por la espalda. «Tenemos un buen hijo, Katy». «El mejor», respondí, recargándome en su pecho. No sabíamos entonces que esos días estaban contados. Miguel murió cuando Adrián tenía 8 años. Un infarto fulminante. Un martes por la mañana, mientras desayunaba, se llevó la mano al pecho, me miró con ojos asustados y antes de que pudiera hacer algo, ya se había ido. La muerte de Miguel nos destrozó a los dos. Adrián dejó de sonreír. Se volvió callado, retraído. Por las noches lo escuchaba llorar en su cuarto, y yo entraba, me acostaba junto a él, y llorábamos juntos hasta quedarnos dormidos. «¿Papá va a volver, mami?», me preguntaba. «No, mi amor, pero está en el cielo, cuidándonos». «Entonces yo voy a cuidarte a ti», me dijo una noche, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Voy a ser el hombre de la casa ahora». Y así fue. Adrián creció convirtiéndose en el hombre más noble que conocí jamás. Estudioso, trabajador, protector. Cuando tenía 13 años y yo llegaba cansada de dar clases todo el día, él ya había preparado la cena. Nada elaborado, solo quesadillas o huevos con frijoles, pero lo hacía con tanto amor que me sabían a gloria. «Siéntate, mami, tú ya trabajaste mucho. ¿Cómo puede alguien decir que yo abandoné a ese niño? ¿Cómo puede Tatiana inventar esas mentiras?». Adrián y yo éramos un equipo. Cuando él entró a la preparatoria, trabajé doble turno para pagar sus útiles y sus uniformes.
Cuando decidió estudiar ingeniería civil en la universidad, vendí el coche de Miguel que había guardado todos esos años. No me importó. Lo único que me importaba era que mi hijo tuviera un futuro. Y él lo sabía. Siempre me lo agradecía. Mamá, cuando me gradúe y consiga trabajo, te voy a comprar una casa grande con jardín, y ya no vas a tener que dar clases si no quieres. Te lo prometo. Lloré cuando me dijo eso. Lo abracé tan fuerte que él se rió. Mami, me estás ahogando. Es que te amo tanto, Adrián, tanto. Y yo a ti, mami, siempre, siempre. Esa palabra se quedó grabada en mi corazón. Los años pasaron. Adrián se graduó con honores. Consiguió trabajo en una constructora importante. Empezó a ganar bien. Y cumplió su promesa. Me compró una casa. No era enorme, pero tenía 3 recámaras, un jardín pequeño con bugambilias y una cocina amplia donde yo podía hacer mi café de olla todas las mañanas. Es tuya, mamá, me dijo el día que me dio las llaves. Toda tuya. Esa noche lloramos juntos otra vez, pero esta vez de felicidad. Adrián venía a visitarme cada fin de semana. Llegaba el sábado por la mañana con pan dulce de la panadería de don Ramiro. Nos sentábamos en el jardín, tomábamos café y platicábamos de todo. De su trabajo, de sus proyectos, de sus sueños. Nunca hablábamos de mujeres. Adrián era tímido con eso. Tuvo algunas novias en la universidad, pero nada serio, hasta que conoció a Tatiana. Fue en una fiesta de la empresa, me contó. Ella trabajaba en el departamento de recursos humanos. Era bonita, segura de sí misma, siempre arreglada. Todo lo opuesto a Adrián, que era más bien reservado y sencillo. Mamá, creo que me enamoré, me dijo un sábado, con una sonrisa tímida. Mi corazón se llenó de alegría. ¿En serio? Cuéntame. Me habló de Tatiana durante horas, de cómo lo hacía reír, de cómo se sentía especial cuando estaba con ella, de cómo ella lo hacía sentir valiente. Quiero que la conozcas, me dijo. Claro que sí, mi amor. Tráela cuando quieras. La primera vez que Tatiana vino a mi casa, llegó con un ramo de rosas. Señora Katy, mucho gusto. Adrián me ha hablado tanto de usted. Sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Preparé mole ese día, mi especialidad. Adrián comía con gusto, pero Tatiana apenas probó. Es que estoy cuidando mi figura, dijo acariciándose el estómago plano. Durante la comida, Tatiana habló mucho, de su trabajo, de sus viajes, de sus gustos caros. Mencionó varias veces que le gustaban las cosas finas, que estaba acostumbrada a cierto nivel. Adrián la miraba embobado. Yo sonreía, pero algo dentro de mí se incomodaba. Cuando se fueron, Adrián me abrazó. ¿Verdad que es increíble, mamá? Es muy bonita, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Pero? No hay pero, mi amor. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Mentí, porque sí había un pero. Algo en Tatiana me hacía sentir incómoda. La forma en que miraba mi casa, como evaluándola, la forma en que hablaba de dinero constantemente, la forma en que tocaba a Adrián, como si fuera una posesión. Pero callé, porque no quería ser esa suegra, la suegra metiche que arruina las relaciones. Yo solo quería que mi hijo fuera feliz. Adrián y Tatiana empezaron a salir en serio. Él la llevaba a restaurantes caros que apenas podía pagar. Le compraba ropa, perfumes, joyas. Yo veía cómo su cuenta bancaria se vaciaba, pero no decía nada. Mamá, creo que voy a pedirle que se case conmigo, me dijo una tarde, 6 meses después de empezar a salir con ella. Mi estómago se apretó. ¿Tan pronto? Cuando es la indicada, lo sabes, dijo él, con esa inocencia que siempre tuvo. Adrián, ¿estás seguro? Apenas la conoces. La conozco lo suficiente. La amo, mamá, y ella me ama a mí. ¿Qué podía decir? Era mi hijo adulto. Tenía derecho a tomar sus propias decisiones. Entonces te apoyo, dije finalmente. Siempre te voy a apoyar. Se casaron 4 meses después. Una boda grande en un salón elegante del sur de la ciudad. Tatiana quería todo perfecto. Flores importadas, menú de 3 tiempos, orquesta en vivo. Adrián tuvo que pedir un préstamo para pagar todo. Yo estaba en la boda, sentada en primera fila, con mi vestido azul que había comprado en el mercado. Veía a mi hijo frente al altar, tan guapo con su traje, sonriendo mientras esperaba a su novia. Y cuando Tatiana entró, con su vestido blanco carísimo, su velo largo, su ramo de rosas blancas, todos suspiraron. Estaba hermosa, eso no podía negarlo, pero yo no podía dejar de sentir un nudo en el estómago. Algo no estaba bien.
Algo en la forma en que Tatiana caminaba hacia el altar, con esa sonrisa perfecta, me parecía falso. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción para ese matrimonio, hubo un silencio largo. Y yo, Dios me perdone, casi levanté la mano, pero no lo hice. Me quedé callada, sonriendo como se supone que debe sonreír una madre en la boda de su hijo. Y ahora, años después, sentada en mi coche afuera de la iglesia donde acababan de expulsarme del funeral de ese mismo hijo, me pregunto, ¿y si hubiera hablado? ¿Y si hubiera dicho lo que sentía? ¿Adrián seguiría vivo? El audio de mi hijo sonaba una y otra vez en mi mente. Mamá, el niño no es mío. Cerré los ojos. Las lágrimas volvieron a caer. Después de la boda, Adrián cambió. No de inmediato. Fue poco a poco. Como cuando una planta se va secando sin que te des cuenta hasta que un día ya no tiene hojas. Al principio seguía viniendo los sábados, pero ya no llegaba solo con pan dulce. Llegaba estresado, preocupado. Me contaba que Tatiana quería mudarse a una casa más grande, que necesitaban un coche nuevo, que ella estaba acostumbrada a otro estilo de vida. Estoy trabajando horas extra, mamá. Quiero darle lo que merece. Adrián, lo que mereces tú es descansar. Te veo cansado. Estoy bien, decía, pero sus ojos tenían ojeras profundas. Las visitas se espaciaron, una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes. Tatiana siempre tenía planes. Cenas con sus amigas, viajes de fin de semana, eventos sociales. Lo siento, mamá. Tatiana organizó una comida con sus compañeras de trabajo. No te preocupes, mi amor. Otro día será. Pero ese otro día cada vez tardaba más en llegar. Cuando Tatiana quedó embarazada, Adrián estaba emocionado. Me llamó llorando de felicidad. Voy a ser papá, mamá. Vas a ser abuela. Mi corazón se llenó de alegría. Ay, mi niño, qué bendición. Fui a visitarlos cuando Tatiana estaba de 5 meses. Llevé ropa de bebé que había tejido yo misma, chambitas, gorritos, zapatitos, todo en color amarillo porque aún no sabían si sería niño o niña. Tatiana miró la ropa y sonrió educadamente. ¡Qué lindo, suegra! Gracias. Pero después la escuché decirle a Adrián, espero que tu mamá entienda que vamos a comprar ropa de marca para el bebé. No voy a vestir a mi hijo con cosas tejidas a mano. Sentí como si me hubieran dado una bofetada, pero otra vez callé. Nació un niño, Mateo, hermoso, gordito, de ojos grandes. Cuando lo cargué por primera vez en el hospital, sentí ese amor incondicional que solo una abuela puede sentir. Hola, mi cielo, le susurré. Soy tu abuela Katy. El bebé me miró y bostezó, y yo me enamoré. Pero Tatiana no me dejaba verlo mucho. Siempre tenía excusas. Está durmiendo. Está con su rutina. El pediatra dijo que no debe estar expuesto a muchas personas. Adrián trataba de mediar. Mamá, ¿por qué no vienes el próximo fin de semana? Así puedes estar más tiempo con Mateo. Pero cuando llegaba el fin de semana, Tatiana había planeado otra cosa. Una salida, una visita a sus papás, un viaje. Mis visitas se volvieron cada vez más cortas, más incómodas. Tatiana me miraba con frialdad. Se quejaba de todo, de cómo cargaba al bebé, de cómo le hablaba, de los juguetes que le compraba. Suegra, eso no es seguro para un bebé de su edad. Suegra, así no se calienta la leche. Suegra, mejor déjeme a mí. Y Adrián, mi pobre Adrián estaba en medio, tratando de complacer a las 2 mujeres de su vida, cada vez más cansado, cada vez más delgado, cada vez más ausente, hasta que un día dejó de venir por completo. Pasaron semanas. Le llamaba y no contestaba. Le mandaba mensajes y me respondía con monosílabos. Estoy ocupado, mamá. Luego hablamos. Todo bien. Pero yo sabía que nada estaba bien. Y entonces, hace 2 meses, recibí ese mensaje, ese audio que ahora era lo único que me quedaba de mi hijo. Su voz sonaba diferente, rota, asustada. Mamá, necesito decirte algo importante. Lo escuché tantas veces que me lo aprendí de memoria. Cada palabra, cada pausa, cada respiración temblorosa. Adrián había descubierto algo terrible, y necesitaba mi ayuda. Pero 2 días después, vino el accidente, y ahora estaba muerto. Y Tatiana me había expulsado de su funeral diciendo que él me odiaba. Pero yo tenía la verdad en mi teléfono. Tenía su última confesión, su último pedido de ayuda. Y aunque todo mi cuerpo dolía, aunque mi corazón estaba roto en 1000 pedazos, yo sabía lo que tenía que hacer. Tenía que descubrir qué le pasó realmente a mi hijo.
Tenía que cumplir su último deseo. No iba a dejar que Tatiana saliera victoriosa con sus mentiras, porque una madre nunca abandona a su hijo, ni siquiera cuando ese hijo ya no está. Los días después del funeral fueron los más oscuros de mi vida. Me encerré en mi casa, corrí las cortinas, apagué el teléfono. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena una y otra vez. Tatiana frente a mí, con esa mirada fría, diciendo esas palabras que me habían atravesado como cuchillos. Él me dijo que te odiaba. Mentira. Sabía que era mentira. Tenía el audio de Adrián. Tenía la prueba de que mi hijo me necesitaba, de que confiaba en mí, de que me amaba. Pero aún así dolía, porque la gente que estuvo en ese funeral se había ido con esa imagen, con esa mentira. Pensaban que yo era una mala madre, que había abandonado a mi hijo, que me lo merecía. Las vecinas dejaron de saludarme. Cuando salía a comprar el pan, bajaban la mirada. Escuchaba sus murmullos. Pobre Adrián. Dicen que su mamá nunca lo quiso. La esposa dijo que él la odiaba. Qué tristeza, ¿no? Morir sabiendo que tu propia madre... No terminaban la frase, pero yo la escuchaba completa en mi cabeza. Una tarde, la señora Lupita, mi vecina de toda la vida, tocó a mi puerta. Llevaba un tupper con caldo de pollo. Katy, sé que estás pasando por un momento difícil. Te traje esto. Gracias, Lupita, dije, tomando el tupper con manos temblorosas. Ella dudó un momento. Luego preguntó en voz baja, ¿es cierto lo que dicen? ¿Que tú y Adrián? No la dejé terminar. No es cierto. Nada de lo que dijo Tatiana es cierto. Lupita me miró con lástima. Esa mirada que duele más que el odio. Ay, Katy, a veces las madres no nos damos cuenta de los errores que cometemos con nuestros hijos. Cerré la puerta sin despedirme. Pasé esa noche llorando en el sofá, con el tupper de caldo intacto en la mesa. Ni siquiera tenía hambre. No había tenido hambre desde el funeral. Pero entonces, en medio de ese océano de dolor, recordé algo. El audio. Adrián me había pedido que fuera a su casa. Ven mañana cuando ella no esté. Es urgente. Nunca fui, porque al día siguiente fue el accidente. Pero Adrián había dicho que tenía pruebas, que necesitaba mostrarme algo. ¿Y si esas pruebas seguían ahí? ¿Y si todavía estaban en su casa? Me senté derecha en el sofá. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tatiana vivía en la casa que Adrián había comprado. Una casa bonita en una privada del sur, en Coyoacán, de 2 pisos, con jardín pequeño pero bien cuidado. Adrián había estado tan orgulloso cuando la compró. Es nuestra casa, mamá, el lugar donde vamos a criar a nuestros hijos. Hijos, plural, porque Adrián quería una familia grande. Quería llenar esa casa de risas y de amor. Pero solo hubo un hijo, Mateo, el niño que según Adrián no era suyo. Me levanté del sofá, caminé hacia mi recámara. Saqué el teléfono de la gaveta donde lo había guardado y lo encendí. Tenía 37 llamadas perdidas, mensajes de gente que conocía y que no conocía, algunos de pésame, otros de curiosidad morbosa. Ignoré todo y busqué el contacto de Tatiana. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. ¿Qué le iba a decir? ¿Que quería entrar a su casa a buscar pruebas? ¿Que sospechaba que ella había tenido algo que ver con la muerte de mi hijo? No, tenía que ser más inteligente. Respiré hondo y marqué. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Qué quieres, Katy? Su voz sonaba fría, molesta. Tatiana, yo quería disculparme. Silencio del otro lado. ¿Disculparte? Sí, por lo del funeral. Entiendo que fue un momento muy difícil para ti. No debí haber hecho un escándalo. Más silencio. Podía imaginarla del otro lado, sorprendida, tratando de entender qué estaba pasando. Bueno, ¿está bien?, dijo finalmente, con un tono que intentaba sonar magnánimo. Todos estábamos alterados. Sí, y también quería preguntarte si podía pasar a ver a Mateo, solo un ratito, para despedirme de él como es debido, porque Adrián hubiera querido que yo estuviera cerca de su hijo. Otra pausa larga. No sé, Katy, Mateo está muy chiquito. No quiero confundirlo con tanta gente entrando y saliendo. Por favor, Tatiana, solo una visita, media hora. Te prometo que no voy a causar problemas. Escuché un suspiro del otro lado. Está bien, pero solo media hora. Y tiene que ser cuando yo diga. ¿Mañana a las 4 de la tarde te parece? Perfecto, ahí estaré. Gracias, Tatiana. Colgué antes de que pudiera cambiar de opinión. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos.
No podía creer que hubiera funcionado. Iba a entrar a esa casa. Iba a poder buscar lo que Adrián quería mostrarme, pero tenía que ser cuidadosa, muy cuidadosa. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en cada detalle. ¿Dónde habría escondido Adrián las pruebas? ¿En su estudio? ¿En su computadora? ¿En algún lugar secreto que solo él conocía? Recordé cómo era Adrián de niño. Siempre guardaba sus tesoros en lugares especiales. Tenía una cajita de metal donde guardaba sus canicas favoritas, sus estampitas de futbolistas, las cartas que yo le escribía cuando se iba de campamento. ¿Por qué guardas todo esto, mi amor?, le pregunté una vez. Porque son importantes, mami. Son mis recuerdos. Y los recuerdos hay que guardarlos bien para que nunca se pierdan. Mi niño, mi dulce niño, ¿dónde habrías guardado algo tan importante, Adrián? ¿Dónde? Al día siguiente me arreglé con cuidado. Me puse un vestido discreto, color gris. Me maquillé ligeramente para no verme tan demacrada. Tenía que parecer una abuela normal visitando a su nieto, no una mujer buscando pruebas de un posible crimen. Llegué a la casa de Tatiana exactamente a las 4. Toqué el timbre y esperé. La puerta se abrió y ahí estaba ella, Tatiana, perfecta como siempre. Maquillaje impecable, cabello recogido en una coleta elegante, ropa cara. No parecía una viuda en duelo, parecía una mujer lista para salir a almorzar con amigas. «Llegas puntual», dijo, sin sonreír. «Sí, gracias por recibirme». Me dejó pasar. La casa olía a limpio, a productos de limpieza caros. Todo estaba ordenado, como si fuera un showroom y no un hogar. «Mateo está durmiendo la siesta», dijo Tatiana caminando hacia la sala, «pero está a punto de despertar». Me senté en el sofá que Adrián y yo habíamos elegido juntos. Él quería uno cómodo, color beige. Tatiana había insistido en uno blanco, moderno, incómodo. Por supuesto, Tatiana ganó. «¿Quieres café?», preguntó, pero su tono dejaba claro que esperaba que dijera que no. «No, gracias. Estoy bien». Se sentó frente a mí, cruzando las piernas elegantemente. Me observaba con esa mirada fría que ya conocía. «Entonces, ¿cómo has estado?», preguntó, pero sonaba más a protocolo que a interés genuino. «Como puedes imaginar, destrozada». «Sí, bueno, todos lo estamos». Se miró las uñas, perfectamente arregladas. «Ha sido muy difícil, tener que organizar todo sola. El funeral, los papeles del seguro, las cuentas». ¿Las cuentas? Mi hijo llevaba muerto apenas una semana y ella ya estaba pensando en dinero. «Si necesitas ayuda con algo», empecé a decir. «No, ya todo está controlado». Adrián era muy organizado con sus asuntos, dejó todo en orden. Algo en la forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. En ese momento escuchamos un llanto desde el piso de arriba. Mateo se había despertado. «Voy por él», dijo Tatiana poniéndose de pie. «¿Puedo ir contigo?», pregunté rápidamente. Ella dudó, luego asintió. «Está bien, pero solo a su cuarto. Está muy desordenado el resto de arriba». Subimos las escaleras. Yo conocía esa casa. La había visitado tantas veces, cuando Adrián aún me recibía con gusto. La recámara principal estaba al fondo del pasillo. El estudio de Adrián estaba a la izquierda, y el cuarto del bebé a la derecha. Tatiana entró al cuarto de Mateo y lo sacó de su cuna. El niño lloraba, su carita roja y arrugada. Ya, mi amor», le dijo Tatiana con una voz melosa que no le conocía. «Ya despertaste». Verlo me partió el corazón. Mateo había crecido desde la última vez que lo vi. Tenía casi 2 años. Su cabello era rubio, rizado, sus ojos verdes. Nada que ver con Adrián, ni conmigo, ni con nadie de nuestra familia. «¿Puedo cargarlo?», pregunté. Tatiana me miró evaluándome, luego me lo pasó. «Solo un momento, luego tengo que darle su merienda». Tomé a Mateo en mis brazos. Era pesado, sólido. Olía a bebé, a talco, a inocencia. «Hola, mi cielo», le susurré. «Soy tu abuela». Mateo me miró con curiosidad. Dejó de llorar. Sus deditos gordos tocaron mi cara, y en ese momento sentí algo extraño. Una mezcla de amor y tristeza, porque este niño, sangre mía o no, había perdido al único padre que conoció, al hombre que lo cuidó, lo amó, lo crió como suyo, aunque no fuera suyo. «Ya es suficiente», dijo Tatiana, quitándome al niño de los brazos. «Tengo que preparar su comida». Bajamos otra vez. Tatiana llevó a Mateo a la cocina y lo puso en su silla alta. Yo me quedé en la sala, mirando alrededor, tratando de pensar. ¿Dónde buscar? ¿Cómo encontrar lo que Adrián quería mostrarme?
Mi mirada se detuvo en algo familiar. En la repisa junto a la televisión había una fotografía. Era de Adrián y yo, tomada en mi jardín hacía años. Él tenía como 22, estaba en la universidad. Yo lo abrazaba y ambos sonreíamos. Me levanté y caminé hacia la repisa. Tomé la fotografía. ¿Por qué Tatiana la había dejado ahí? Si tanto odiaba nuestra relación, ¿por qué no la había tirado? Entonces lo vi. Detrás de la fotografía, apenas visible, había algo escrito en el marco de madera. Con cuidado, giré el marco. En la parte de atrás, con la letra pequeña y apretada de Adrián, decía: «Mamá, busca en el lugar donde guardé mis tesoros. Siempre fuiste la única que supo dónde estaban. Te amo. Ah». Mi respiración se detuvo. El lugar donde guardó sus tesoros, la cajita de metal. Pero ¿dónde estaría ahora? Adrián ya no era un niño. Ya no guardaba canicas ni estampitas. Pensé rápido. Traté de recordar. La última vez que estuve en esta casa, antes de que Tatiana empezara a alejarme, Adrián me había mostrado su estudio. «Aquí es donde trabajo, mamá, cuando necesito concentrarme». Era un cuarto pequeño pero acogedor. Escritorio de madera, silla cómoda, libreros llenos. Y en una esquina había una caja de madera tallada que yo le había regalado en su graduación. «Para que guardes tus cosas importantes», le había dicho. Esa tenía que ser. «Tatiana», la llamé, guardando la fotografía de nuevo en su lugar. «¿Puedo usar el baño?» «Está junto a la cocina», respondió sin voltear, ocupada dándole de comer a Mateo. «Prefiero usar el de arriba. Tengo problemas de rodilla para agacharme y el de abajo tiene el excusado muy bajo». Era mentira, pero Tatiana no lo sabía. «Como quieras, es la primera puerta a la derecha al subir». Subí las escaleras lo más rápido que pude sin hacer ruido. Mi corazón latía como tambor. Sabía que esto era arriesgado, que si Tatiana subía y me encontraba en el estudio de Adrián, sospecharía. Pero tenía que intentarlo. Llegué al segundo piso. El baño estaba a la derecha, el estudio a la izquierda. La puerta estaba entreabierta. Miré hacia abajo. No se escuchaba nada. Tatiana seguía en la cocina. Entré al estudio. Todo seguía igual que la última vez que estuve ahí. El escritorio de madera, los libreros, las fotografías en las paredes de edificios que Adrián había ayudado a construir. Y ahí, en la esquina, estaba la caja de madera tallada que yo le había regalado. Caminé hacia ella con piernas temblorosas. Me arrodillé. La abrí. Dentro había papeles, muchos papeles, documentos, fotografías. Tomé uno de los papeles. Era un estado de cuenta bancario, de una cuenta que no reconocí. Pero el nombre en el encabezado me heló la sangre. Tatiana Méndez Reyes y Ricardo Salazar. Ricardo Salazar. No conocía ese nombre. Seguí revisando. Había más estados de cuenta, transferencias bancarias, grandes sumas de dinero moviéndose entre cuentas. Y entonces encontré las fotografías de Tatiana, con un hombre alto, de cabello oscuro, bien parecido. Estaban abrazados, besándose, en un restaurante, en un hotel, en una playa. Las fechas en las fotografías eran recientes, de hace 6 meses, cuando Tatiana todavía estaba casada con Adrián. Mi hijo tenía razón. Tatiana lo estaba engañando. Pero había más. Encontré una prueba de paternidad, un documento oficial de un laboratorio. Comparaba el ADN de Adrián con el de Mateo. El resultado, 0% de probabilidad de paternidad. Mateo no era hijo de Adrián. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Mi pobre hijo, mi pobre Adrián. Había descubierto todo esto. Había vivido con esta verdad terrible. Y luego, entonces encontré la última cosa en la caja. Un sobre amarillo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una póliza de seguro de vida, a nombre de Adrián, por 5 millones de pesos. La beneficiaria, Tatiana Méndez Reyes. Y junto a la póliza había una nota, escrita a mano, con la letra de Adrián. «Mamá, si estás leyendo esto es porque algo me pasó. Tatiana me engañó. Mateo no es mi hijo. Tiene un amante llamado Ricardo Salazar. Han estado robándome dinero. Descubrí que sacó un seguro de vida a mi nombre sin que yo lo supiera. Firmó documentos con mi firma falsificada. Mamá, tengo miedo. Ayer Tatiana me sirvió la cena y me sentí mal. Muy mal. Como si algo no estuviera bien con la comida. Vomité toda la noche. Ella dijo que era un virus estomacal, pero yo sé que no. Voy a confrontarla mañana. Voy a pedirle el divorcio.
y voy a reportar todo esto a la policía. Pero si algo me pasa antes, por favor, mamá, por favor no dejes que se salga con la suya. Te amo más que a nada en este mundo. Fuiste la mejor madre que pude tener. Perdóname por haberte alejado. Ella me manipuló. Me hizo creer que tú querías controlar mi vida. Pero yo siempre supe la verdad. Siempre te amé, mamá. Adrián. La carta cayó de mis manos. No podía respirar. No podía pensar. Mi hijo sabía que estaba en peligro. Y 2 días después, estaba muerto. Un accidente automovilístico. Pero no fue un accidente. Lo mataron. Tatiana lo mató. ¿Katy? La voz de Tatiana desde abajo me hizo saltar. ¿Estás bien? Ya llevas mucho tiempo ahí arriba. Reaccioné rápido. Tomé la carta. Tomé las fotografías. Tomé la prueba de ADN. Guardé todo en mi bolsa. ¡Ya voy!, grité, tratando de sonar normal. Cerré la caja. Salí del estudio. Entré al baño y jalé la palanca del excusado para que sonara. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas. Tatiana estaba al pie de la escalera mirándome con desconfianza. ¿Segura que estás bien? Te ves pálida. Sí, es que es difícil estar aquí, en la casa de Adrián, sin él. Su expresión se suavizó ligeramente. Lo sé, para mí también. Mentirosa, maldita mentirosa. Creo que mejor me voy, dije caminando hacia la puerta. Pensé que querías estar más tiempo con Mateo. Sí, pero me siento mal. Mejor regreso otro día. Ella no insistió. Abrió la puerta. Claro, cuando quieras. Salí de esa casa lo más rápido que pude sin correr. Subí a mi coche. Arranqué. Y solo cuando estuve a 5 cuadras de distancia me permití respirar. Me estacioné en una calle cualquiera. Saqué los papeles de mi bolsa. Los volví a revisar. Todo estaba ahí. Todas las pruebas. Todo lo que Adrián había descubierto. Tatiana lo había engañado. Lo había robado. Había falsificado documentos. Y cuando Adrián descubrió todo y la confrontó, lo mató o mandó a matarlo. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. ¿También has sentido que alguien te traicionó tan profundamente? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto. Llegué a mi casa temblando. Estacioné el coche en la entrada y me quedé ahí sentada, aferrando el volante con las manos, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Mi hijo había sido asesinado. No fue un accidente. No fue mala suerte. No fue el destino. Fue Tatiana. Esa mujer que había entrado a nuestras vidas con su sonrisa perfecta y sus palabras dulces. Esa mujer que se había hecho pasar por la esposa amorosa. Esa mujer que ahora jugaba el papel de viuda desconsolada. Era una asesina. Y nadie lo sabía excepto yo. Entré a mi casa casi corriendo. Cerré la puerta con seguro. Corrí las cortinas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Saqué los papeles de mi bolsa y los extendí sobre la mesa del comedor. Ahí estaba todo, la verdad completa. Fotografías de Tatiana con su amante Ricardo, estados de cuenta mostrando el robo, la prueba de ADN confirmando que Mateo no era hijo de Adrián, la póliza de seguro por 5 millones de pesos y la carta, esa carta devastadora donde mi hijo me pedía ayuda. Por favor, mamá, por favor no dejes que se salga con la suya. Tomé la carta con manos temblorosas, la leí una vez más, y otra, y otra. Cada palabra era un puñal en mi corazón. Adrián sabía que estaba en peligro, sabía que Tatiana era capaz de cualquier cosa, y aún así la confrontó. Mi hijo valiente, mi hijo noble, mi hijo que siempre creyó en hacer lo correcto. Y eso lo mató. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, manchando la tinta. Lo guardé rápidamente antes de arruinarlo. Era evidencia que tenía que proteger. Pero entonces una pregunta aterradora llenó mi mente. ¿Y si Tatiana se daba cuenta de que faltaban los documentos? Habían pasado apenas 10 minutos desde que salí de su casa. ¿Cuánto tiempo tardaría en revisar la caja? ¿En notar que las cosas más comprometedoras ya no estaban? Mi teléfono sonó. Casi lo tiro del susto. Miré la pantalla. Era un número desconocido. Mi primer instinto fue no contestar, pero algo me hizo deslizar el dedo y responder. Sí. Señora Katy Ambris. Era una voz masculina, formal, seria. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy el detective Ramírez, de la Procuraduría General de Justicia. Estoy investigando el accidente automovilístico de su hijo, Adrián Ambris Méndez. Se me secó la boca.
¿Investigando? Pensé que había sido un accidente. Estamos haciendo algunas verificaciones de rutina. Me gustaría hacerle unas preguntas. ¿Podría pasar mañana a su domicilio? Miré los papeles extendidos sobre mi mesa. Las pruebas, la verdad. Sí, claro. ¿A qué hora? ¿Le parece bien a las 10 de la mañana? Sí, aquí lo espero. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón acelerado. Un detective, investigando el accidente. ¿Eso significaba que sospechaban algo? ¿O era solo rutina como había dicho? Tenía que pensar. Tenía que pensar con claridad. Si le mostraba las pruebas al detective, podrían arrestar a Tatiana. Podrían hacer justicia por Adrián. Pero, ¿y si no me creían? ¿Y si pensaban que yo era solo una madre resentida inventando historias? Después de todo, Tatiana había hecho un trabajo perfecto destruyendo mi reputación en el funeral. Todo el mundo pensaba que Adrián me odiaba. ¿Quién me creería a mí sobre ella? Además, si Tatiana se enteraba de que yo tenía las pruebas, ¿qué me impediría ser su siguiente víctima? El pensamiento me heló la sangre. Tatiana ya había matado una vez. ¿Por qué no lo haría de nuevo? Recogí rápidamente todos los papeles. Los guardé en un sobre grande. Tenía que esconderlos. Tenía que protegerlos. ¿Pero dónde? Caminé por toda la casa buscando el lugar perfecto. ¿Debajo del colchón? No, muy obvio. ¿En el ático? Difícil de acceder rápidamente si los necesitaba. Entonces vi mi jardín a través de la ventana de la cocina. Las bugambilias, el jardín que Adrián me había ayudado a plantar. Había una maceta grande en la esquina. Una maceta de barro con un rosal que nunca florecía bien. Adrián siempre decía que deberíamos cambiarla de lugar. Ese rosal necesita más sol, mamá. Está muy triste ahí en la esquina. Salí al jardín. La tarde estaba cayendo. El cielo se teñía de naranja y rosa. Hacía frío. Saqué la tierra de la maceta con mis propias manos hasta hacer un hueco profundo. Envolví el sobre con las pruebas en una bolsa plástica para protegerlo de la humedad. Lo enterré. Volví a poner la tierra encima. Alisé la superficie. Nadie sospecharía que ahí, bajo un rosal triste, estaba la verdad sobre un asesinato. Entré de nuevo a la casa y me lavé las manos. Tenían tierra bajo las uñas. Me las tallé con jabón hasta que quedaron limpias. Entonces me senté en el sofá y traté de calmar mi respiración. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decirle al detective mañana? La verdad era que tenía miedo, mucho miedo. No era una mujer valiente, no era detective ni abogada. Era solo una maestra de inglés jubilada de 56 años que acababa de perder a su único hijo. ¿Cómo se supone que debía enfrentarme a una asesina? Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad de mi recámara, mirando el techo, escuchando cada ruido de la casa. Cada crujido de madera me hacía saltar. Cada movimiento de las ramas contra la ventana me hacía contener la respiración. ¿Y si Tatiana venía por mí? ¿Y si ya sabía que tenía las pruebas? A las 3 de la mañana escuché un ruido afuera, un coche estacionándose en la calle. Me levanté de la cama de un salto. Caminé hacia la ventana sin encender la luz. Aparté ligeramente la cortina. Era un taxi. Alguien bajándose frente a la casa de los vecinos. Un joven llegando tarde de una fiesta. Respiré aliviada, pero mi corazón seguía latiendo como loco. Esto no podía seguir así. No podía vivir con este terror constante. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Cuando finalmente amaneció, me levanté exhausta. No había descansado nada. Tenía ojeras profundas y la cabeza me dolía. Me preparé café. Café fuerte, cargado. Necesitaba estar alerta para cuando llegara el detective. A las 9:30 sonó el timbre. Llegaba temprano. Miré por la mirilla. Era un hombre de unos 45 años, complexión robusta, cabello corto con canas en las sienes. Llevaba una camisa azul y pantalones de vestir. Mostraba una placa. Abrí la puerta. ¿Señora Ambrís? Sí. Usted es el detective Ramírez. Así es. Me mostró la placa más de cerca. ¿Puedo pasar? Claro. Adelante. Entró a mi sala. Miró alrededor con esa mirada de policía que todo lo analiza. Yo me sentía expuesta, vulnerable. ¿Gusta café?, pregunté, tratando de sonar normal. No, gracias. No le quito mucho tiempo. Nos sentamos. Él sacó una libreta pequeña de su bolsillo. Como le mencioné por teléfono, estoy investigando el accidente de su hijo. Solo tengo algunas preguntas de rutina. Asentí, con las manos apretadas sobre mi regazo. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Adrián? Pensé en el audio, en ese mensaje desesperado que guardaba en mi teléfono.
hace como 2 semanas. Me mandó un mensaje. ¿Y cómo lo notó? ¿Preocupado? ¿Nervioso? ¿Normal? Dudé. Esta era mi oportunidad. Podía decirle todo. Podía contarle sobre el mensaje, sobre las sospechas de Adrián, sobre las pruebas. Pero entonces pensé en Tatiana, en su frialdad, en su capacidad para manipular a todos. ¿Y si el detective no me creía? ¿Y si pensaba que estaba loca? ¿Y si le contaba a Tatiana lo que yo había dicho? Lo noté. Normal. Mentí. Ocupado con el trabajo, pero normal. El detective anotó algo. ¿Sabe si su hijo tenía problemas con alguien? ¿Enemigos? ¿Conflictos? Otra oportunidad. Otra puerta abriéndose. Pero yo seguía paralizada por el miedo. No que yo sepa. Adrián era un buen hombre. Todos lo querían. ¿Y su relación con su esposa? ¿Cómo era? Se me secó la garganta. Pues yo creía que bien. Tatiana parecía quererlo mucho. Más mentiras. Cada palabra era una traición a mi hijo. El detective me miró directamente a los ojos. Señora Ambrís, me dijeron que hubo un incidente en el funeral, que la esposa de su hijo le pidió que se fuera. ¿Es cierto? Bajé la mirada. La humillación regresó como una ola. Sí, es cierto. ¿Por qué? Ella dijo que Adrián me odiaba, que yo había sido una mala madre. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. Pero no es verdad. Yo amé a mi hijo más que a nada en este mundo. El detective asintió lentamente. Anotó algo más. ¿Usted cree que fue un accidente, detective? Pregunté de repente. Él levantó la vista, sorprendido por mi pregunta. ¿Por qué me pregunta eso? Me arrepentí de inmediato. No, por nada. Es solo que es difícil de creer. Adrián era un conductor muy cuidadoso. Los accidentes pasan, señora, incluso a los conductores más cuidadosos. Se puso de pie. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Si recuerda algo más, cualquier cosa que pueda ser relevante, por favor llámeme. Me dio una tarjeta con su número. Lo acompañé a la puerta. Cuando se fue, me quedé ahí parada, con su tarjeta en la mano, sintiéndome como la peor madre del mundo. Había tenido la oportunidad de hablar, de decir la verdad, de hacer justicia por Adrián. Y no lo hice, por cobarde, por miedo. Me dejé caer en el sofá y lloré. Perdóname, Adrián. Perdóname, mi amor. Soy una cobarde. Pero incluso mientras lloraba, una parte de mí sabía que había tomado la decisión correcta. No podía simplemente ir con la policía sin estar segura. Necesitaba más. Necesitaba entender mejor qué había pasado. Necesitaba un plan, porque si acusaba a Tatiana sin pruebas suficientes, ella se saldría con la suya. Y yo terminaría pareciendo una vieja loca obsesionada. No, tenía que ser más inteligente. Los días siguientes fueron extraños. Trataba de mantener una rutina normal. Iba al mercado, saludaba a los vecinos, regaba mis plantas, pero por dentro estaba rota. Por dentro llevaba un secreto que pesaba como una montaña. Una tarde, mientras preparaba café de olla, ese café que tanto le gustaba a Adrián, escuché voces afuera. Me asomé por la ventana. Era la señora Lupita hablando con otra vecina, la señora Carmen. Pobre Tatiana, decía Lupita, tan joven y ya viuda, y con un niño pequeño. Sí, qué tragedia, pero dicen que Adrián le dejó un buen seguro. Al menos económicamente va a estar bien. Ah, ¿sí? ¿Cuánto? Dicen que 5 millones de pesos. Se me cayó la taza de café que tenía en la mano. Se estrelló contra el piso, rompiéndose en 1000 pedazos. 5 millones de pesos. La misma cantidad que estaba en la póliza que encontré. El mismo dinero por el que Tatiana había matado a mi hijo. Y ahora todo el mundo lo sabía. Y en lugar de sospechar, la compadecían. Pobre Tatiana. Nadie decía, pobre Adrián. Nadie decía, pobre Katy. Solo, pobre Tatiana. Limpié el café del piso con manos temblorosas. Los pedazos de cerámica cortaban. Vi sangre mezclándose con el líquido oscuro. Era como una metáfora de mi vida. Rota, sangrando, mezclada con dolor. Esa noche, sentada sola en mi cocina, tomé una decisión. No iba a quedarme callada para siempre. No iba a dejar que Tatiana ganara. Pero tampoco iba a actuar impulsivamente. Iba a ser paciente. Iba a observar. Iba a esperar el momento correcto. Porque los asesinos cometen errores. Siempre cometen errores. Y cuando Tatiana cometiera el suyo, yo estaría ahí para verlo. Saqué mi teléfono y busqué el perfil de Facebook de Tatiana. Lo había bloqueado después del funeral, pero ahora lo desbloqueé. Necesitaba saber qué estaba haciendo. Necesitaba vigilarla.
Su última publicación era de hace 2 horas, una foto de ella con Mateo, ambos sonriendo. El niño cargaba un peluche nuevo, ella lo abrazaba. El pie de foto decía: aunque el dolor nos consume, seguimos adelante por ti, mi amor. Papá siempre estará en nuestros corazones. Viuda, mamá fuerte, siguiendo adelante. Me dieron náuseas. Los comentarios estaban llenos de apoyo. Eres tan fuerte, Tatiana. ¡Qué valiente eres! Dios te bendiga. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que esa mujer era una mentirosa, una ladrona, una asesina. Pero yo sí lo sabía. Y aunque por ahora tuviera que callar, aunque por ahora tuviera que fingir debilidad, algún día muy pronto la verdad saldría a la luz, porque la justicia tarda, pero llega. Y yo iba a asegurarme de que llegara. Por ti, Adrián. Por ti, mi amor. Te lo prometo. 2 semanas después del funeral, recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocí, pero esta vez contesté sin miedo. ¿Señora Katy Ambriz? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Sergio Montoya. Soy contador. Trabajaba con su hijo Adrián. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sí, señora, necesito hablar con usted. Es importante. Tiene que ver con cosas que Adrián descubrió antes de morir. Me senté derecha en el sofá. ¿Qué cosas? No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos vernos? ¿En algún lugar público? Sí, por supuesto. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿En la cafetería de la Plaza del Carmen? ¿A las 4 de la tarde? Ahí estaré. Colgó. Me quedé mirando el teléfono con el corazón acelerado. Un contador, alguien que trabajaba con Adrián, alguien que sabía algo. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. No estaba sola. Había alguien más que sabía la verdad, o al menos parte de ella. Esa noche dormí un poco mejor. No mucho, pero un poco. Y cuando desperté a la mañana siguiente, sentí algo diferente en mi pecho. Ya no era solo dolor, ya no era solo miedo. Era determinación. Tatiana había cometido su primer error. Había dejado testigos, había dejado rastros, y yo iba a seguir cada uno de ellos hasta llegar a la verdad completa, hasta que mi hijo pudiera descansar en paz, hasta que la justicia, finalmente, se hiciera. La cafetería de la Plaza del Carmen estaba llena cuando llegué. Era un lugar concurrido, con mesas al aire libre bajo los árboles y el sonido constante de conversaciones mezclándose con el ruido del tráfico. Elegí una mesa en la esquina, desde donde podía ver la entrada. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Pedí un café americano que apenas toqué. Mis manos temblaban ligeramente alrededor de la taza. ¿Quién era este Sergio Montoya? ¿Qué sabía exactamente? ¿Por qué había esperado tanto tiempo para contactarme? Y la pregunta más aterradora, ¿podía confiar en él? A las 4 en punto exactamente, un hombre entró a la cafetería. Tendría unos 35 años, delgado, con lentes, vestido con camisa blanca y pantalones de vestir. Se veía nervioso. Sus ojos recorrieron el lugar hasta que se encontraron con los míos. Caminó hacia mi mesa. ¿Señora Katy? Sí. ¿Sergio? Asintió y se sentó frente a mí. Miró alrededor antes de hablar, como si temiera que alguien nos estuviera escuchando. Gracias por venir, dijo en voz baja. Dijo que tenía información sobre mi hijo. Sí, yo... Hizo una pausa. Una mesera se acercó y ordenó un café. Esperó a que ella se alejara antes de continuar. Yo era el contador de Adrián. Bueno, más bien de la empresa donde trabajaba, pero también le ayudaba con sus finanzas personales. Y, señora, hace como 3 meses, Adrián vino a mi oficina muy preocupado. Me pidió que revisara sus cuentas bancarias porque sospechaba que algo no estaba bien. Mi respiración se aceleró. ¿Qué encontró? Sergio sacó una carpeta delgada de su maletín. La puso sobre la mesa, pero no la abrió todavía. Encontré irregularidades, muchas, transferencias que Adrián no había autorizado, retiros grandes de efectivo que él no había hecho. Alguien estaba accediendo a sus cuentas sin su permiso. «Tatiana», dije en voz baja. Sergio asintió. Eso sospechaba Adrián. Me pidió que investigara más a fondo. Descubrimos que ella tenía una cuenta bancaria conjunta con otro hombre, un tal Ricardo Salazar, el amante, el hombre de las fotografías. ¿Cuánto dinero le robó? En total, estimamos que alrededor de 800,000 pesos en el transcurso de 2 años. Cerré los ojos. 800,000 pesos. El dinero que Adrián había ganado trabajando horas extra, sacrificando su salud, su tiempo, su vida. ¿Se lo dijo a Adrián? Sí. Le mostré todas las pruebas. Él se quedó destrozado.
No podía creer que la mujer que amaba lo estuviera traicionando de esa manera. ¿Y qué hizo él? Me pidió que preparara una demanda. Iba a divorciarse de ella y a presentar cargos por fraude. Incluso me pidió que investigara a Ricardo Salazar. ¿Y lo hizo? Sergio abrió la carpeta. Sacó varios papeles y los deslizó hacia mí. Ricardo Salazar, 38 años, antecedentes penales por fraude bancario. Cumplió 3 años en prisión hace 5 años. Desde entonces ha estado involucrado en varios esquemas de estafa, aunque nunca han podido comprobarle nada. Miré la fotografía adjunta. Era el mismo hombre de las fotos que encontré en la caja de Adrián. Sonrisa encantadora, ojos fríos. ¿Cómo lo conoció Tatiana? Eso no lo sé. Pero según pude averiguar, llevan saliendo al menos 3 años, desde antes de que naciera el niño. 3 años. Mateo tenía casi 2. Las matemáticas eran claras. Adrián también descubrió que el niño no era suyo, ¿verdad? Sergio me miró sorprendido. ¿Usted lo sabía? Encontré una prueba de paternidad. Adrián me dejó algunas cosas antes de morir. Sergio asintió lentamente. Sí, Adrián se hizo la prueba hace como 2 meses. Quedó destrozado con los resultados, pero también le dio la fuerza que necesitaba para tomar acción. ¿Qué tipo de acción? Iba a confrontar a Tatiana, iba a pedirle el divorcio, iba a demandarla por fraude y adulterio, y también iba a reportar a Ricardo Salazar a las autoridades por sus actividades ilegales. ¿Cuándo iba a hacer todo eso? Sergio bajó la mirada. La semana que murió. El silencio cayó sobre nosotros como una losa de concreto. «¿Usted cree que lo mataron?», dije finalmente. Sergio levantó la vista. Sus ojos mostraban miedo. «Señora, yo no soy policía, no soy detective, solo soy un contador, pero sí creo que fue demasiada coincidencia». ¿Se lo dijo a la policía? Lo intenté. Fui a la delegación después del funeral, pero el detective a cargo dijo que no había evidencia de que fuera nada más que un accidente, que los frenos fallaron, que ese tipo de cosas pasan. ¿Los frenos fallaron? Eso dice el reporte oficial. Adrián iba por la carretera a Cuernavaca muy temprano en la mañana. Aparentemente los frenos dejaron de funcionar en una curva. El coche se salió de la carretera y cayó por un barranco. Murió en el impacto. ¿Qué hacía Adrián en la carretera a Cuernavaca tan temprano? Sergio frunció el ceño. No lo sé. Eso también me pareció extraño. Ese día no tenía trabajo. Era sábado, y Adrián nunca mencionó que fuera a viajar. Mi mente empezó a trabajar rápidamente. ¿Tatiana estaba con él? No. Ella dijo que Adrián salió solo, muy temprano, que no le dijo a dónde iba. ¿Y nadie cuestionó eso? Al parecer no. Todos asumieron que tal vez iba a visitar una obra o algo relacionado con el trabajo. Algo no cuadraba. Adrián nunca hacía viajes de trabajo sin avisar. Era metódico, organizado. Siempre me decía a dónde iba. ¿Revisaron el coche? ¿Hicieron alguna inspección mecánica? El coche quedó destrozado. Según el reporte, los frenos estaban en mal estado, desgastados. El mecánico forense dijo que era negligencia en el mantenimiento. Eso es imposible. Adrián llevaba su coche al servicio religiosamente cada 3 meses. Tengo sus comprobantes. Me los enseñaba porque estaba orgulloso de cuidar bien sus cosas. Sergio asintió. Lo sé. Adrián era muy responsable. Por eso todo esto me parece tan sospechoso. ¿Cree que alguien saboteó los frenos? No lo sé, pero si tuviera que apostar... Dejó la frase en el aire. La mesera regresó con el café de Sergio. Ambos nos quedamos en silencio hasta que ella se fue. ¿Por qué me buscó?, pregunté finalmente. ¿Por qué ahora? Sergio tomó un sorbo de su café. Sus manos también temblaban ligeramente. Porque tengo miedo, señora Katy. Mucho miedo. Hace 2 días alguien entró a mi oficina. Fue de noche. Forzaron la cerradura. No se llevaron las computadoras ni el dinero de la caja chica. Solo buscaron en mis archivos. ¿Buscaban el expediente de Adrián? Eso creo. Por suerte yo lo tenía en mi casa. Hice una copia de todo y la guardé en un lugar seguro. Pero me asusté. Si están dispuestos a entrar a mi oficina, ¿qué más están dispuestos a hacer? ¿Le dijo a la policía? Sí, pero sin pruebas de qué buscaban. Solo quedó como un robo frustrado. Me dijeron que pusiera una cerradura mejor y que instalara cámaras. ¿Cree que fue Ricardo? ¿O Tatiana? No lo sé, pero alguien está tratando de borrar el rastro. Y usted, como madre de Adrián, necesita saber la verdad. Necesita protegerse. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Protegerme de qué? Sergio se inclinó hacia adelante. Señora,
Si Tatiana mató a Adrián por el dinero del seguro, usted podría ser un obstáculo para ella, especialmente si sospecha que usted sabe algo. No sabe que sé nada. ¿Está segura? No lo estaba. Recordé mi visita a su casa. Cómo había subido al estudio de Adrián. Cómo había sacado las pruebas de la caja. ¿Se habría dado cuenta Tatiana? ¿Habría revisado la caja después de que me fui? No estoy segura de nada, admití. Sergio sacó una tarjeta de su bolsillo. Este es mi número personal. Si me necesita, llámeme. Y por favor, tenga cuidado. No confíe en nadie. Y sobre todo, no confronte a Tatiana sola. Tomé la tarjeta. Gracias, Sergio. Gracias por contactarme. Gracias por creerme. Por creer en Adrián. Adrián era un buen hombre. No merecía lo que le pasó. Se puso de pie. Tengo que irme. Quedé de ver a mi esposa. Pero por favor, cuídese. Y si necesita ayuda, no dude en llamarme. Se fue rápidamente, mirando sobre su hombro como si temiera ser seguido. Me quedé sola en la cafetería, con los papeles sobre la mesa y 1000 preguntas dando vueltas en mi cabeza. Los frenos fallaron. Un accidente conveniente. Justo cuando Adrián estaba a punto de exponer a Tatiana. No era coincidencia. No podía serlo. Pero ¿cómo lo había hecho? ¿Había sido ella misma? ¿O había sido Ricardo? Y lo más importante, ¿cómo demostrarlo? Guardé los papeles en mi bolsa y salí de la cafetería. El sol empezaba a ponerse. La plaza se llenaba de familias paseando, parejas de novios tomados de la mano, niños corriendo. La vida continuaba, normal, tranquila, como si no hubiera maldad en el mundo. Pero yo sabía la verdad. Había maldad, había mentiras, había asesinos caminando libres, jugando el papel de víctimas. Cuando llegué a mi casa, hice algo que no había hecho en años. Revisé todas las cerraduras, verifiqué todas las ventanas, me aseguré de que todo estuviera bien cerrado. Por primera vez en mi vida, tenía miedo de estar sola en mi propia casa. Esa noche, mientras preparaba algo ligero de cenar, apenas unos frijoles refritos que no tenía ganas de comer, escuché mi teléfono sonar. Era un mensaje de un número desconocido. Sé lo que hiciste. Se me cayó el teléfono de las manos. Lo recogí con dedos temblorosos. Releí el mensaje una y otra vez. Sé lo que hiciste. ¿Quién? ¿Tatiana? ¿Ricardo? ¿Alguien más? ¿A qué se refería? ¿A que tomé los papeles de la caja? ¿A que hablé con Sergio? Escribí con manos temblorosas. ¿Quién es usted? La respuesta llegó de inmediato. Alguien que también quiere justicia. Revisa tu correo electrónico. Corrí a mi laptop. La encendí con manos torpes. Abrí mi correo. Había un mensaje nuevo. Sin remitente. Sin asunto, solo un archivo adjunto. Lo abrí. Era un video. Presioné play. La imagen era oscura, granulada. Una cámara de seguridad. Mostraba un estacionamiento vacío de noche. La fecha en la esquina decía, 3 días antes del accidente de Adrián. Entonces aparecieron 2 figuras, una mujer y un hombre. Caminaban hacia un coche, el coche de Adrián. Lo reconocí de inmediato. Un Honda Civic gris que él había comprado hace 2 años. La cámara estaba lejos, pero podía ver lo suficiente. El hombre se agachó junto a las llantas. Hizo algo debajo del coche. Trabajó ahí durante varios minutos, mientras la mujer hacía guardia. Luego se fueron. Caminaron fuera del cuadro. Retrocedí el video. Pausé en el momento donde se veían sus caras con más claridad. La mujer era Tatiana. El hombre era Ricardo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Ahí estaba, la prueba de que habían saboteado el coche de Adrián. Lo habían matado, premeditadamente, a sangre fría. Volví a mi teléfono. Escribí, ¿quién eres? ¿Dónde conseguiste esto? La respuesta tardó unos minutos. No importa quién soy. Lo que importa es que ahora tienes la prueba. Pero ten cuidado, ellos son peligrosos, y si sospechan que tienes esto, irán por ti. ¿Por qué me lo envías? Porque Adrián era mi amigo. Y porque merece justicia, pero yo no puedo hacer nada. Tengo familia, tengo miedo. Tú eres su madre. Tú eres la única que puede hacer esto sin que sospechen demasiado. Pero hazlo inteligentemente. No actúes por impulso y no confíes en la policía todavía. Hay alguien ayudándolos, alguien que hizo desaparecer el video original de las cámaras de seguridad del edificio. ¿Quién? No lo sé, pero ten cuidado, mucho cuidado. Los mensajes se detuvieron. No llegaron más respuestas, aunque escribí varias veces.
Me quedé sentada en mi cocina, mirando el video una y otra vez. Tatiana y Ricardo, saboteando el coche, planeando el asesinato de mi hijo. Y alguien en la policía encubriendo las pruebas. Esto era más grande de lo que pensaba, más peligroso. Pero ahora tenía todo. Las pruebas financieras, la prueba de paternidad, las fotografías, la carta de Adrián. Y ahora el video. Era suficiente. Tenía que serlo. Pero la pregunta era, ¿qué hacer con todo esto? Si iba a la policía y había alguien corrupto ayudando a Tatiana, las pruebas podrían desaparecer. Y yo podría terminar muerta. Tenía que pensar. Tenía que planear cuidadosamente. Guardé el video en una memoria USB. Hice 3 copias. Una la escondí junto con los otros documentos bajo el rosal en el jardín. Otra la guardé dentro de un libro viejo en mi librero. La tercera la metí dentro de una caja de té que nunca usaba en la alacena. Si algo me pasaba, al menos las pruebas existirían en algún lugar. Pero primero, necesitaba un plan. Esa noche, en lugar de dormir, me senté con una libreta y un lápiz. Escribí todo lo que sabía, todo lo que había descubierto, todos los cabos sueltos. Tatiana engañaba a Adrián con Ricardo Salazar. Le robaron 800,000 pesos en 2 años. Mateo no era hijo de Adrián. Sacaron un seguro de vida a nombre de Adrián por 5 millones de pesos. 3 días antes del accidente, sabotearon su coche. Alguien en la policía estaba encubriendo todo. El patrón era claro. Habían planeado esto durante mucho tiempo. No fue un crimen pasional. Fue calculado, frío, premeditado. Y casi se salieron con la suya. Casi. Porque no contaban con una madre obstinada que no iba a descansar hasta que la verdad saliera a la luz. Miré la fotografía de Adrián que tenía en mi sala. Mi hijo sonriente, joven, lleno de vida. Voy a hacer esto, mi amor. Le dije en voz alta a la fotografía. Voy a hacer que paguen por lo que te hicieron. Te lo prometo. Y aunque era tarde en la noche y la casa estaba en silencio, juro que sentí algo. Una presencia suave, un calor en mi corazón. Como si Adrián me estuviera diciendo que no estaba sola. Como si me estuviera dando la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Cerré mi libreta. Apagué las luces. Mañana sería otro día. Un día más cerca de la justicia. Un día más cerca de cumplir mi promesa. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Vivía con un secreto que me quemaba por dentro. Cada vez que cerraba los ojos veía el video. Tatiana y Ricardo agachados junto al coche de mi hijo, saboteando los frenos, planeando su muerte. Asesinos. Y yo tenía la prueba, pero no podía hacer nada todavía, porque si actuaba impulsivamente, si corría a la policía sin un plan, todo podría salir mal. Las pruebas podrían desaparecer. Yo podría terminar como Adrián, muerta en un accidente. Así que esperé, observé. Me convertí en alguien que nunca pensé que sería. Una mujer que planea, que calcula, que espera el momento perfecto. Seguía el perfil de Tatiana en redes sociales. Publicaba constantemente. Fotos con Mateo, mensajes sobre seguir adelante, citas motivacionales sobre la viudez y la fortaleza. Aunque el camino es doloroso, sé que Adrián querría que yo fuera feliz. Poco a poco, día a día, vamos sanando. Viuda, ciega fuerza interior, amor eterno. Me daban náuseas sus publicaciones, pero las leía todas, porque en algún momento, en alguna de ellas, cometería un error. Los asesinos siempre cometen errores. 2 semanas después del encuentro con Sergio, recibí otra llamada del detective Ramírez. Señora Ambrís, ¿podría pasar por la oficina? Tengo algunas preguntas adicionales. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de preguntas? Prefiero hablar en persona. ¿Mañana a las 11 le parece bien? Sí, ahí estaré. Esa noche no dormí. ¿Qué querría preguntarme? ¿Habría descubierto algo nuevo? ¿O Tatiana había dicho algo que lo hacía sospechar de mí? A la mañana siguiente me arreglé con cuidado. Pantalones negros, blusa gris, el cabello recogido. Quería verme respetable, confiable. La oficina del detective Ramírez estaba en un edificio viejo del centro. Subí 3 pisos por escaleras que olían a humedad y desinfectante. Su oficina era pequeña, llena de archivos y papeles. Una ventana sucia dejaba entrar luz débil. Señora Ambrís, gracias por venir. Me indicó una silla frente a su escritorio. Me senté, con las manos sobre mi regazo, tratando de verme calmada, aunque mi corazón latía como tambor. Dígame, detective, ¿en qué puedo ayudarle? Él se recargó en su silla, observándome con esos ojos de policía que todo lo ven.
He estado revisando el caso de su hijo, y hay algunas cosas que no me cuadran. ¿Cómo qué? Bueno, para empezar, el reporte mecánico dice que los frenos estaban desgastados, pero conseguí los registros de mantenimiento de su hijo. Llevó el coche al servicio hace apenas 2 meses. Los frenos estaban perfectos. Mi respiración se aceleró. Entonces, ¿cómo es posible que fallaran? Esa es la pregunta, ¿verdad? Tomó una carpeta de su escritorio. También me llamó la atención el seguro de vida. 5 millones de pesos. Eso es mucho dinero. No sabía de ese seguro, dije honestamente. Interesante, porque la póliza se sacó hace apenas 6 meses, y la firma sacó un papel y me lo mostró. ¿Esa es la firma de su hijo? Miré el documento. La firma decía Adrián Ambriz, pero algo en ella se veía raro, forzado, como si alguien hubiera intentado imitarla. No estoy segura. Parece su firma, pero yo tampoco estoy seguro. Por eso mandé la póliza a analizar con un experto en grafología. ¿Y qué encontró? Que probablemente fue falsificada. La presión del trazo es inconsistente. El ángulo de algunas letras no coincide con otras firmas verificadas de su hijo. Me quedé en silencio. El detective sabía. Estaba investigando de verdad. Detective, dije finalmente con voz temblorosa. ¿Usted cree que no fue un accidente? Él me miró directamente a los ojos. Señora Ambriz, yo llevo 20 años siendo detective y he visto muchas cosas, coincidencias, accidentes genuinos, pero esto tiene demasiadas señales de alerta. ¿Cómo cuáles? Un seguro de vida grande sacado recientemente con firma sospechosa. Frenos que fallan justo después de estar en perfectas condiciones. Un hombre joven, saludable, sin ninguna razón para tener un accidente. Y encima, hizo una pausa. Encima, la esposa que recibe 5 millones de pesos y no derrama ni una lágrima. Usted la ha visto. La entrevisté varias veces. Está triste, sí, o eso dice. Pero hay algo en ella que no me convence. Demasiado controlada, demasiado enfocada en los trámites del seguro. Este era el momento. Este era el momento de decidir si confiaba en él o no. Respiré hondo. Detective, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Alguien más está investigando este caso? ¿Alguien de rango más alto o algún otro departamento? Frunció el ceño. No, solo yo. ¿Por qué? Porque dudé. Las palabras del mensaje anónimo resonaban en mi mente. Hay alguien ayudándolos, alguien que hizo desaparecer el video original. ¿Qué video? Ahora no había vuelta atrás. Detective, ¿puedo confiar en usted? Él se inclinó hacia adelante. Señora, si su hijo fue asesinado, le doy mi palabra de que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para hacer justicia. Pero necesito que confíe en mí. Si sabe algo, tiene que decírmelo. Lo miré a los ojos. Traté de leer en ellos, de ver si era genuino o si esto era una trampa. Pero lo único que vi fue honestidad, determinación, el deseo de hacer lo correcto. Tomé mi bolsa. Saqué un sobre que había preparado esa mañana, por si acaso. Encontré algunas cosas en la casa de mi hijo, cosas que él quería que yo viera. Le pasé el sobre. Adentro había copias de todo. Las fotografías de Tatiana con Ricardo, los estados de cuenta mostrando el robo, la prueba de paternidad, la carta de Adrián. El detective abrió el sobre. Empezó a revisar. Su expresión cambió conforme leía. De curiosidad a sorpresa. De sorpresa a enojo. ¿De dónde sacó todo esto? Mi hijo lo dejó escondido. Me mandó un mensaje pidiéndome ayuda, pero antes de que pudiera ir a verlo, tuvo el accidente. El detective seguía revisando. Se detuvo en la carta de Adrián. La leyó completa. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. «Este hijo de puta», murmuró. Luego me miró. «Perdón, señora, pero esto cambia todo». «Hay más», dije. Saqué la memoria USB de mi bolsa. «Recibí esto hace 2 semanas, de alguien anónimo. Dijo que era amigo de Adrián». Le di la USB. Él la conectó a su computadora. Abrió el video. Vi cómo su rostro se transformaba mientras veía las imágenes. Tatiana y Ricardo saboteando el coche. Cuando el video terminó, el detective se recargó en su silla. Se pasó las manos por la cara. «Dios mío», dijo, «lo mataron. Realmente lo mataron». Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Escuchar a alguien más decirlo en voz alta lo hacía más real, más terrible. «Sí», susurré. «Y ella está ahí afuera, libre, jugando a la viuda perfecta, cobrando 5 millones de pesos manchados de sangre». El detective se puso de pie.
Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí parado, mirando hacia afuera, procesando todo. Señora Ambrís, esto es suficiente para arrestarla. Tenemos evidencia de fraude, de adulterio. Y con este video, tenemos evidencia de homicidio premeditado. Pero usted dijo que alguien hizo desaparecer el video original de las cámaras de seguridad. ¿Quién fue? Se volteó hacia mí. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Y si hay alguien corrupto en el departamento, los voy a descubrir. ¿Qué va a hacer ahora? Primero voy a verificar la autenticidad de este video. Necesito asegurarme de que es legítimo. Luego voy a conseguir una orden de arresto. Y entonces, sus ojos se endurecieron. Entonces, voy a asegurarme de que esa mujer pague por lo que hizo. Sentí algo parecido al alivio. Finalmente, alguien con poder me creía. Alguien iba a hacer algo. Detective, tengo miedo. Si Tatiana se entera de que tengo estas pruebas, no se va a enterar. Nadie más va a saber de esto hasta que tengamos todo preparado. Mientras tanto, usted tiene que actuar normal. No la busque, no la confronte. No haga nada que pueda ponerla en alerta. ¿Cuánto tiempo tardará todo esto? Si todo va bien, 1 semana, tal vez 2. Necesito mover las piezas correctamente. Necesito asegurarme de que cuando la arrestemos, no haya forma de que escape. Me puse de pie. Gracias, detective. Gracias por creer en mi hijo, por creer en mí. Su hijo era inocente. ¿Y usted? Usted es una madre valiente. No muchas personas harían lo que usted hizo. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Por primera vez desde el funeral, sentí que tal vez, solo tal vez, la justicia era posible. Pero esa esperanza duró exactamente 3 días. Porque al tercer día, cuando iba saliendo del supermercado con mis compras, alguien me abordó en el estacionamiento. Era un hombre, alto, de traje oscuro, lentes de sol. No lo reconocí. «Señora Ambrís», dijo con voz grave. «¿Sí? ¿Quién es usted?» «Soy abogado. Represento los intereses de la señora Tatiana Méndez». Se me heló la sangre. «¿Qué quiere?» «Mi clienta me ha informado que usted la ha estado acosando, que entró a su casa sin permiso, que ha estado difundiendo mentiras sobre ella en el vecindario». «Eso no es cierto. Ella me invitó a su casa, y yo no he difundido nada». Mi clienta está muy afectada por estas acusaciones. Está considerando poner una orden de restricción en su contra. Y si continúa con este comportamiento, tomaremos acciones legales más severas. ¿Acciones legales? ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? El hombre se acercó más. Bajó la voz. «Señora Ambrís, no sé qué cree que sabe, pero le conviene dejar las cosas como están. Su hijo tuvo un accidente. Fue una tragedia. Pero seguir buscando problemas solo va a causarle más dolor, a usted y a todos los involucrados. ¿Es una amenaza? Es un consejo, por su propio bien». Se fue sin decir más. Subió a un coche negro que estaba esperando y se marchó. Me quedé ahí parada en el estacionamiento, temblando, con las bolsas del supermercado en las manos. Tatiana sabía, de alguna manera, sabía que yo estaba investigando. ¿Pero cuánto sabía? ¿Sabía de las pruebas? ¿Sabía que había hablado con el detective? Subí a mi coche lo más rápido que pude. Arranqué. Manejé a casa con las manos sudando sobre el volante, mirando constantemente por el retrovisor. Cuando llegué, revisé toda la casa. Las ventanas, las puertas, todo estaba como lo había dejado, pero ya no me sentía segura. Llamé al detective Ramírez. Me mandó directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje urgente. «Detective, necesito hablar con usted. Tatiana me mandó a su abogado. Creo que sabe algo. Por favor, llámeme lo antes posible». Colgué. Me senté en mi sala, abrazándome a mí misma, tratando de no entrar en pánico. ¿Qué iba a pasar ahora? Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, el mismo número que me había enviado el video. «¿Hola? Katy». Era una voz masculina, distorsionada, como si hablara a través de un filtro. «¿Le diste las pruebas a la policía?» Yo. «¿Quién eres?» «Ya te lo dije. Un amigo de Adrián». «¿Le diste las pruebas al detective?» «Sí». «Mierda». Escuché pánico en su voz. «Escúchame bien. Ramírez es buena persona, pero no puede protegerte. Hay alguien más arriba en la cadena de mando que está con Tatiana y Ricardo. Alguien poderoso». «¿Quién?» «No puedo decírtelo, pero tienes que ser muy cuidadosa. No salgas sola de noche. No abras la puerta a extraños. Y si pasa algo, si sientes que estás en peligro, tienes que desaparecer». «No puedo desaparecer. Tengo que ver esto hasta el final. Por Adrián».
Adrián está muerto, Katy, y tú también estarás muerta si no tienes cuidado. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla en blanco. Esto era más grande de lo que pensaba, más peligroso, y yo estaba en el centro de todo. Esa noche me senté en mi cocina con una taza de té que no tomé. Solo la sostuve entre mis manos, buscando calor, buscando consuelo. Pensé en Adrián, en mi dulce hijo, en todo lo que había sufrido antes de morir, descubriendo la traición, el engaño, la falsedad, y aún así, en su última carta, me había dicho que me amaba, que yo había sido la mejor madre. Te amo más que a nada en este mundo. Esas palabras me dieron fuerza. No iba a rendirme. No iba a dejar que el miedo me paralizara, porque mi hijo había sido valiente hasta el final. Había confrontado a sus asesinos sabiendo el peligro que corría, y yo iba a ser igual de valiente, por él, por su memoria, por la justicia que merecía. Aunque me costara todo, aunque tuviera que arriesgar mi propia vida, porque algunas cosas valen más que la supervivencia. Algunas cosas, como el amor de una madre, son más fuertes que el miedo. Pasaron 5 días sin noticias del detective Ramírez. 5 días en los que viví como prisionera en mi propia casa. Apenas salía, apenas dormía. Cada ruido me hacía saltar. Hasta que una mañana, finalmente, mi teléfono sonó. Señora Ambrís, soy Ramírez. Necesito verla. Hoy. Es urgente. ¿Qué pasó? No por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina en 1 hora? Sí, ahí estaré. Llegué antes de tiempo. El detective me estaba esperando. Su rostro se veía cansado, tenso. Siéntese, por favor. Me senté. Mis manos temblaban. ¿Consiguió la orden de arresto? Él negó con la cabeza lentamente. No, mi superior la rechazó. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo que el video no era suficiente, que podía haber sido manipulado, que necesitábamos más evidencia. ¿Más evidencia? Tenemos todo. Las fotografías, los estados de cuenta, la carta de Adrián, el video. Lo sé. Pero mi jefe dice que no es suficiente para acusar de homicidio. Dice que todo es circunstancial. Su jefe está con ellos, ¿verdad? El hombre del teléfono tenía razón. Ramírez se pasó las manos por la cara. No lo sé. Tal vez. O tal vez solo es muy cauteloso. Pero el resultado es el mismo. No puedo arrestar a Tatiana. Todavía no. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos una confesión. O un testigo. Algo que ate directamente a Tatiana con el sabotaje del coche. Nadie va a confesar. Y el único testigo es Ricardo, y él nunca va a hablar. Tal vez sí, si lo presionamos correctamente. ¿Qué quiere decir? El detective se inclinó hacia adelante. Ricardo Salazar tiene antecedentes, estuvo en prisión, y según mis investigaciones, está involucrado en otros fraudes actualmente. Si lo confrontamos con eso, tal vez podamos hacer un trato. Él testifica contra Tatiana a cambio de una sentencia reducida. ¿Y cree que aceptará? Los criminales como Ricardo siempre piensan primero en sí mismos. Si ve que puede salvarse, va a vender a Tatiana sin pensarlo 2 veces. ¿Cuándo vas a hacer eso? Hoy mismo, esta tarde. Pero, señora Ambrís, me miró seriamente. Necesito pedirle algo. ¿Qué? Necesito que usted confronte a Tatiana. Se me secó la boca. ¿Qué? Si Ricardo habla, Tatiana va a saber que alguien la delató. Va a ponerse nerviosa, va a cometer errores, y ahí es donde usted entra. No entiendo. Quiero que usted la llame, que le diga que necesita hablar con ella, que es importante, y cuando estén juntas, que la presione, que le haga saber que usted sabe la verdad. ¿Quiere que la confronte? ¿A una asesina? Va a estar segura. Voy a tener a 2 oficiales cerca, vigilando, y usted va a llevar un micrófono escondido. Si Tatiana dice algo incriminatorio, lo tendremos grabado. Detective, ella me mandó a su abogado a amenazarme. ¿Cree que va a confesar así nomás? No espero que confiese completamente, pero cuando alguien está bajo presión, dice cosas, deja escapar detalles, y eso es todo lo que necesitamos. Un detalle que la conecte directamente con el crimen. Pensé en ello. Era peligroso. Estúpido incluso, pero también era mi única oportunidad de hacer justicia por Adrián. ¿Cuándo? Esta noche. Llámela ahora. Dígale que necesita verla, que quiere disculparse por todo, que quiere hacer las paces por el bien de Mateo. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Busqué el contacto de Tatiana. Presioné llamar. Sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Katy? Su voz sonaba sorprendida. Tatiana, necesito hablar contigo. Es importante.
No tengo nada que hablar contigo. Mi abogado ya... Por favor, es sobre Mateo, sobre Adrián. Solo dame una oportunidad. Media hora. Silencio del otro lado. ¿De qué quieres hablar? En persona. Por favor, podemos vernos en algún lugar público si eso te hace sentir más cómoda. Otra pausa larga. Está bien, pero solo media hora. Y tiene que ser en un lugar de mi elección. Como tú digas. ¿Conoces el Café Berlín en La Condesa? A las 7 de la noche. Ahí estaré. Colgó. El detective asintió. Bien, ahora escuche con atención. Las siguientes horas fueron un torbellino. El detective me explicó exactamente qué decir, cómo presionarla, qué buscar en sus reacciones. Me colocó un micrófono diminuto bajo la blusa. Me mostró cómo funcionaba. Recuerde, señora, no la acuse directamente. Solo hágale preguntas. Hágala sentir incómoda. Y sobre todo, mantenga la calma. A las 6:30 salí hacia el Café Berlín. Mis piernas apenas me sostenían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El café estaba en una esquina bonita de La Condesa. Mesas al aire libre bajo árboles frondosos, gente joven platicando, riendo, sin idea de que estaban a punto de presenciar una confrontación entre una madre y la asesina de su hijo. Llegué temprano. Pedí un café que no tomé. Solo lo sostuve entre mis manos. A las 7 en punto exactamente, Tatiana llegó. Se veía impecable como siempre. Vestido negro elegante, tacones altos, cabello perfecto. Llevaba lentes oscuros aunque ya empezaba a oscurecer. Se sentó frente a mí sin sonreír. Aquí estoy. ¿Qué es tan urgente? Respiré hondo. Quería disculparme. Por todo. Sé que he sido difícil. Y sé que Adrián no hubiera querido que nosotras estuviéramos peleadas. Ella me miró con desconfianza. ¿Eso es todo? ¿Viniste a disculparte? Y a pedirte que me dejes ver a Mateo. Es mi nieto. El único pedazo de Adrián que me queda. Mateo está bien donde está. Lo sé. Pero yo solo quiero ser parte de su vida. Como abuela. Como familia. Tatiana se quitó los lentes. Sus ojos estaban fríos. Calculadores. Katy, seamos honestas. Tú nunca me quisiste. Desde el primer día pensaste que no era suficiente para tu hijo. Eso no es. Sí lo es. ¿Y sabes qué? No me importa, porque Adrián me eligió a mí, me amó a mí, y ahora él no está, y yo tengo que seguir adelante con mi vida. ¿Seguir adelante? Hace apenas 2 meses que murió. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me encierre a llorar para siempre? Tengo un hijo que criar, tengo una vida que vivir, y 5 millones de pesos que cobrar. Se quedó muy quieta. ¿Qué dijiste? El seguro. 5 millones de pesos. Debe ser muy reconfortante, ¿no? Saber que económicamente vas a estar bien. Ese dinero es para Mateo, para su futuro. ¿Estás segura? Porque he escuchado que ya compraste un coche nuevo, un BMW. Muy lindo, por cierto. Sus ojos se entrecerraron. ¿Me estás vigilando? Solo me entero de las cosas. La gente habla. Kathy, no sé qué estás insinuando, pero... No estoy insinuando nada. Solo me parece curioso. Adrián muere en un accidente muy conveniente. Justo cuando tú acabas de sacar un seguro millonario a su nombre. Se puso de pie bruscamente. Ya me voy. Esto fue un error. Siéntate, Tatiana. Todavía no termino. No tengo por qué escucharte. Ni siquiera si te digo que sé lo de Ricardo. Se quedó congelada. Su rostro palideció. Lentamente se volvió a sentar. No sé de qué hablas. Sí sabes. Ricardo Salazar, tu amante, el padre de Mateo. Su boca se abrió ligeramente. ¿Estás loca? ¿Estoy loca? Tengo fotografías, Tatiana, fotografías de ustedes dos, en hoteles, en restaurantes, besándose, abrazándose. Eso no prueba nada. También tengo estados de cuenta, cuentas bancarias conjuntas, 800,000 pesos que le robaste a mi hijo durante 2 años. Su respiración se aceleró. Eso es mentira. Y tengo una prueba de paternidad que demuestra que Mateo no es hijo de Adrián. Ahora su rostro estaba completamente pálido. Sus manos temblaban sobre la mesa. ¿Qué quieres, Katy? Quiero la verdad. Quiero que me digas qué pasó realmente esa mañana. No pasó nada. Fue un accidente. No fue un accidente. Adrián descubrió todo, ¿verdad? Descubrió lo de Ricardo. Descubrió que lo estaban robando. Descubrió que Mateo no era suyo. Y cuando los confrontó... Cállate. Cuando los confrontó, decidieron matarlo. Cállate. Sabotearon su coche. 3 días antes del accidente, tú y Ricardo. Lo vi todo, Tatiana. Tengo el video.
Se puso de pie tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. La gente en las mesas cercanas volteó a vernos. No tienes nada. Estás inventando todo porque no puedes aceptar que tu hijo tuvo un accidente. Mi hijo me dejó una carta donde me decía que tenía miedo, que tú lo estabas envenenando, que si algo le pasaba, no confiara en ti. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Tu hijo era un idiota que creía que el amor y la bondad eran suficientes. Trabajaba todo el día para darme migajas mientras yo merecía mucho más. Entonces admites que lo mataste. Se dio cuenta de lo que acababa de decir. Su expresión cambió, de rabia a pánico. Yo no dije eso. Acabas de hacerlo. No, yo solo dije que él era un idiota. Eso no significa que tú y Ricardo sabotearan su coche, que lo mataran por dinero. No, yo... Se calló de repente. Miró alrededor, como si de repente se diera cuenta de que estábamos en público, de que la gente nos estaba mirando. Se agachó, recogió su bolsa del suelo. No voy a seguir escuchando tus locuras. Si vuelves a acercarte a mí, si vuelves a amenazarme, voy a llamar a la policía. Llámala. Yo también tengo algunas cosas que contarles. Me miró con odio puro. Eres una vieja amargada que no puede aceptar que perdió a su hijo. Pero no vas a destruir mi vida con tus mentiras. Se fue. Caminó rápido, casi corriendo, hacia la calle. Se subió a su coche, un BMW nuevo, como había dicho, y se fue. Me quedé sentada, temblando, con lágrimas cayendo por mis mejillas. Había funcionado. La había presionado. La había hecho admitir, aunque fuera parcialmente, que Adrián era un estorbo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del detective. Lo grabamos todo. Buen trabajo. Ahora vamos por Ricardo. Pagué el café y salí del lugar. Los dos oficiales que me habían estado vigilando desde una mesa cercana me siguieron discretamente hasta mi coche. ¿Está bien, señora?, preguntó uno de ellos. Sí, solo quiero irme a casa. La seguiremos para asegurarnos de que llegue segura. En el camino a casa, mi teléfono sonó. Era el número desconocido otra vez. ¿Sí? Kathy, ¿qué hiciste? La voz distorsionada sonaba urgente, asustada. Tatiana te llamó loca en redes sociales. Dice que la estás acosando. Esto no es bueno. El detective dijo que la confrontara. Necesitábamos que dijera algo incriminatorio. Y ahora ella sabe que tú sabes. ¿Entiendes lo peligroso que es eso? Sí, pero ya está hecho. Ahora van a arrestarla. Van a hacer justicia. Espero que tengas razón, porque si algo sale mal... La línea se cortó otra vez. Llegué a mi casa. Los oficiales se quedaron afuera, vigilando. Entré, cerré con llave, revisé todas las ventanas, me senté en mi sala y esperé. Esperé a que el detective me llamara y me dijera que habían arrestado a Tatiana y a Ricardo. Esperé a que finalmente, después de tanto dolor, hubiera justicia. Pero la llamada que recibí una hora después no fue del detective Ramírez, fue de otro número. Oficial. ¿Señora Kathy Ambriz? Sí. Soy la comandante Estrada, de la Procuraduría. Necesito informarle que el detective Carlos Ramírez ha sido removido del caso de su hijo. ¿Qué? ¿Por qué? Por mala conducta. Aparentemente, condujo una investigación no autorizada y acosó a testigos sin permiso de sus superiores. Eso es mentira. Él estaba haciendo su trabajo. Señora, también tengo que advertirle que la señora Tatiana Méndez ha presentado una denuncia formal contra usted por acoso y difamación. Si continúa contactándola, enfrentará cargos legales. ¿Cargos legales? Ella mató a mi hijo. Señora, entiendo que está dolida por su pérdida, pero hacer acusaciones sin fundamento puede traerle problemas serios. Le recomiendo que busque ayuda psicológica para procesar su duelo. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Habían removido a Ramírez del caso, la persona que finalmente me había creído. La única persona que estaba tratando de hacer justicia, y ahora Tatiana me estaba demandando a mí. Llamé al detective, me mandó directo al buzón, le dejé un mensaje, luego otro y otro. Ninguno fue respondido. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormí nada, solo me quedé despierta, sentada en la oscuridad, sintiendo cómo todo se derrumbaba a mi alrededor. Había perdido, Tatiana había ganado, y mi hijo, mi pobre hijo, nunca tendría justicia. Amanecí en el sofá, con la ropa del día anterior todavía puesta. No recordaba haberme quedado dormida.
Solo recordaba la oscuridad, el peso aplastante de la derrota. Me levanté con el cuerpo adolorido. Caminé a la cocina como zombi. Puse agua a hervir para café. Mientras esperaba, miré por la ventana hacia mi jardín. El rosal triste donde había enterrado las pruebas, y entonces, como un rayo de luz atravesando la niebla, tuve una claridad absoluta. Me había equivocado. Todo este tiempo había estado tratando de pelear en el terreno de Tatiana, usando las mismas armas que ella, la mentira, la manipulación, el sistema corrupto, pero yo no era como ella, nunca lo sería, y había algo que ella no entendía, algo que nunca entendería. La verdad no necesita gritar para ser escuchada, solo necesita tiempo. Me serví el café, me senté en la mesa de la cocina, y por primera vez en semanas, no lloré, no temblé, no sentí pánico, sentí paz, porque finalmente entendí lo que tenía que hacer. No iba a confrontar más a Tatiana, no iba a ir a la policía otra vez, no iba a pelear contra un sistema que claramente estaba comprado. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a esperar, iba a dejar que la vida hiciera su trabajo, porque los asesinos siempre se delatan solos. La culpa, el miedo, la avaricia, eventualmente los destruye desde adentro. Yo solo tenía que apartarme del camino y dejar que la justicia kármica siguiera su curso natural. Pero antes de poder hacer eso, tenía que proteger las pruebas, por si acaso, por si algún día alguien las necesitaba. Salí al jardín. Desenterré el sobre de debajo del rosal. Estaba intacto, protegido por las capas de plástico. Entré a la casa. Me senté en la mesa del comedor con todos los documentos frente a mí. Las fotografías de Tatiana con Ricardo, los estados de cuenta, la prueba de paternidad, la carta de Adrián, las copias del video, toda la verdad sobre el asesinato de mi hijo. ¿Qué hacer con todo esto? Entonces tuve una idea. Tomé mi laptop, abrí mi correo electrónico y escribí una carta. No una carta para la policía, no una carta para un abogado. Una carta para Mateo, para mi nieto. Querido Mateo, cuando leas esta carta, probablemente ya serás un hombre adulto. Tal vez de 20, 25 años, tal vez más. No sé si me recordarás. Probablemente no. Eras muy pequeño cuando todo esto pasó. Soy Katy, la mamá de Adrián, el hombre que te crió como su hijo durante los primeros años de tu vida. Escribo esta carta porque hay cosas que necesitas saber, cosas que tu mamá nunca te va a contar. Adrián no era tu padre biológico, pero te amó como si lo fueras. Te cuidó, te protegió, te dio todo lo que tenía. Y cuando descubrió la verdad sobre tu mamá, sobre su amante Ricardo, sobre todo el engaño, cuando estaba a punto de alejarse de esa situación tóxica y empezar una vida nueva, lo mataron. No fue un accidente, Mateo, aunque eso es lo que te dijeron. Tu mamá y Ricardo sabotearon su coche, lo asesinaron por dinero, por 5 millones de pesos de un seguro de vida que sacaron con su firma falsificada. Sé que esto es difícil de leer, sé que probablemente no me creas. Sé que tu mamá te habrá contado otra versión de la historia, pero adjunto a esta carta están todas las pruebas, las fotografías, los documentos bancarios, el video del sabotaje, la carta que Adrián me escribió días antes de morir. Todo está ahí. No te pido que hagas nada con esta información. No te pido que vengues a Adrián. No te pido que odies a tu mamá. Solo te pido que conozcas la verdad, porque todos merecemos saber la verdad sobre nuestro pasado, sobre quiénes somos realmente, sobre de dónde venimos. Adrián era un hombre bueno, el mejor hombre que conocí, y aunque no era su sangre, era su hijo, porque él te eligió, porque te amó, y espero que algún día, cuando seas lo suficientemente mayor para entender todo esto, puedas honrar su memoria de la forma que consideres correcta. Te amo, Mateo, aunque no me conozcas, aunque no me recuerdes, eres mi nieto, y siempre lo serás. Con amor, tu abuela Katy. Guardé la carta en un documento. Adjunté todas las pruebas digitalizadas, las fotografías, los documentos, el video, todo. Y luego envié el correo a una cuenta de almacenamiento en línea con entrega programada. El correo se enviaría automáticamente a Mateo cuando cumpliera 21 años. No importaba lo que pasara conmigo. No importaba si Tatiana trataba de borrar el rastro. No importaba si la policía corrupta destruía las pruebas físicas. La verdad existiría, esperando, lista para ser descubierta cuando fuera el momento correcto, cuando Mateo fuera lo suficientemente adulto para manejarla. Cerré la laptop,
Guardé las pruebas físicas de nuevo en el sobre, las volví a enterrar en el jardín, y entonces hice algo que no había hecho en meses. Respiré, profundo, tranquilo, liberador. Había soltado el peso. Ya no era mi responsabilidad forzar la justicia. Ya no tenía que pelear contra molinos de viento. Solo tenía que confiar en que el tiempo revela todas las verdades. Los días siguientes fueron extraños, tranquilos casi. No llamé más al detective Ramírez. No busqué más a Tatiana. No hice nada. Solo viví. Regué mis plantas. Salí a caminar. Compré pan dulce en la panadería de don Ramiro. Saludé a mis vecinos. Algunos todavía me miraban con lástima, con juicio, pero ya no me importaba, porque yo sabía la verdad, y eso era suficiente. Una tarde, 2 semanas después de mi confrontación con Tatiana, estaba en el mercado comprando jitomates cuando escuché a 2 mujeres hablando. ¿Viste lo de Tatiana Méndez? No, ¿qué pasó? Su novio la dejó. Ese Ricardo. Se fue con todo el dinero del seguro. Mi mano se detuvo sobre los jitomates. ¿En serio? Sí. Mi prima trabaja en el banco y dice que vaciaron todas las cuentas. Ricardo desapareció. Tatiana está desesperada, poniendo denuncias, pero nadie puede encontrarlo. ¡Ay, Dios! Pobre mujer. Primero se queda viuda y ahora esto. Pues sí, aunque yo escuché que esa relación era medio rara, como que empezó muy rápido después de la muerte del esposo. Me alejé de ella sin que me vieran. Pagué mis compras. Salí del mercado con el corazón latiendo fuerte. Ricardo la había traicionado. El mismo hombre con el que había planeado el asesinato de Adrián. El mismo hombre por el que había arriesgado todo. La había usado y la había dejado. El karma había empezado su trabajo. Esa noche recibí una llamada de un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. ¿Señora Ambrís? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. ¿Sí? ¿Quién habla? Usted no me conoce. Me llamo Daniela. Era la secretaria de Ricardo Salazar. Mi respiración se aceleró. ¿Qué necesita? Necesito hablar con alguien. Necesito decir la verdad sobre lo que pasó, sobre su hijo. ¿Qué sabe sobre mi hijo? Sé todo. Yo estaba ahí cuando Ricardo y Tatiana planearon todo. Yo escuché sus conversaciones. Yo debía haber dicho algo antes, pero tenía miedo. Pero ahora que Ricardo se fue y me dejó sin trabajo, sin nada, ya no tengo nada que perder. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. ¿Está dispuesta a hablar con la policía? Sí, pero no confío en ellos. Sé que alguien está ayudando a Tatiana. Alguien en el departamento de policía. Por eso el caso se cerró tan rápido. ¿Quién? El comandante Vega. Es primo de Ricardo. Fue él quien se aseguró de que el video de seguridad original desapareciera. Fue él quien presionó para que removieran al detective que estaba investigando de verdad. Todo empezaba a tener sentido. Daniela, ¿por qué me llama a mí? Porque encontré su número en los papeles de Ricardo. Él la tenía vigilada. Tenía fotos suyas, de su casa. Creo que estaban planeando. Creo que iba a hacerle daño. Se me heló la sangre. ¿Cuándo? No lo sé, pero encontré los papeles hace 2 días, antes de que Ricardo desapareciera. Por eso la estoy llamando, para advertirle y para decirle que estoy dispuesta a testificar. Pero necesitamos ir más arriba, a la Fiscalía General, saltarnos al comandante Vega completamente. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? No puede, pero voy a enviarle algo ahora mismo, al correo electrónico que encontré en los archivos de Ricardo. Cuando lo vea, va a saber que digo la verdad. Colgó. Fui corriendo a mi laptop. Actualicé el correo una y otra vez hasta que apareció un mensaje nuevo. Era de una cuenta anónima, sin asunto, solo un archivo de audio adjunto. Lo abrí. Era una grabación, una conversación entre Ricardo y Tatiana. ¿Estás seguro de que va a funcionar? La voz de Tatiana. Totalmente. Los frenos van a fallar en la primera curva pronunciada. Va a aparecer un accidente. Nadie va a sospechar nada. La voz de Ricardo. ¿Y tu primo puede encubrirlo? Ya está arreglado. Vega va a asegurarse de que la investigación se cierre rápido. Accidente por falla mecánica. Caso cerrado. ¿Y el dinero? Te llega en un mes. 5 millones. Y luego nos vamos juntos, lejos de aquí, a empezar una vida nueva. ¿Qué hacemos con su mamá? Ella sospecha. No te preocupes. Si se convierte en problema, también la eliminamos. Un asalto que salió mal. Un accidente doméstico. Hay muchas formas. Mi estómago se revolvió. Habían planeado matarme también.
La grabación continuaba. Hablaban de detalles, de cómo falsificaron la firma de Adrián en el seguro, de cómo se iban a repartir el dinero, de sus planes para huir del país. Era todo, era toda la confesión, todo lo que necesitábamos. Mi teléfono sonó otra vez. Era Daniela. ¿Lo escuchó? Sí. Tengo más. Tengo correos electrónicos, mensajes de texto, todo guardado en una memoria USB. Ricardo no sabía que yo hacía copias de todo. Siempre he sido cuidadosa, por si acaso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué guardó todo esto? Porque sabía que Ricardo era peligroso, porque quería protegerme y porque hizo una pausa, porque su hijo no merecía morir así. Yo lo conocí una vez, en una reunión de negocios. Era amable, educado, un buen hombre, y cuando supe lo que Ricardo y Tatiana le hicieron, no pude simplemente quedarme callada para siempre. ¿Dónde está ahora? En un lugar seguro, pero necesito que mañana vayamos juntas a la Fiscalía General. Directamente con el fiscal, sin pasar por nadie más. Es la única forma de asegurarnos de que estas pruebas no desaparezcan. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Nos vemos en la entrada del edificio de la Fiscalía en Reforma. ¿Puede estar ahí? Ahí estaré. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo, solo con una paz profunda, porque sabía que el día siguiente todo iba a cambiar. La verdad iba a salir a la luz, no porque yo la hubiera forzado, no porque hubiera peleado, sino porque el universo tiene una forma de equilibrar las cosas, siempre. A la mañana siguiente me arreglé con cuidado, me puse mi mejor vestido, me maquillé ligeramente. Quería verme respetable, digna, como la madre de un hombre que mereció justicia. Llegué a la fiscalía a las 9:30. Daniela ya estaba ahí. Era una mujer joven, de unos 30 años, delgada, con el rostro marcado por el miedo, pero también por la determinación. Señora Ambrís, me saludó. Llámame Kathy. Nos dimos la mano, y en ese momento supe que todo iba a estar bien, porque la verdad no pelea, no grita, no se defiende, simplemente existe, y eventualmente, siempre, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El fiscal general nos recibió en su oficina. Era un hombre de unos 60 años, serio, de mirada penetrante. Escuchó nuestra historia en silencio. Daniela puso la memoria USB sobre el escritorio. Aquí está todo: las grabaciones, los correos electrónicos, los mensajes de texto entre Tatiana y Ricardo planeando el asesinato. El fiscal conectó la USB a su computadora, escuchó las grabaciones, leyó los documentos. Su expresión se fue endureciendo con cada minuto que pasaba. Esto es suficiente, dijo finalmente. Voy a girar órdenes de arresto inmediatas para Tatiana Méndez, Ricardo Salazar y el comandante Vega. Ricardo ya huyó del país, dijo Daniela, pero puedo darles toda la información que tengo sobre sus contactos y posibles ubicaciones. Lo haremos, y gracias a ustedes dos por su valentía. 2 días después, Tatiana fue arrestada. La noticia salió en todos los periódicos. Viuda arrestada por el asesinato de su esposo. Planeó el crimen con su amante para cobrar seguro millonario. Vi su fotografía en las noticias, esposada, siendo llevada a la patrulla. Su rostro ya no era el de la mujer perfecta y controlada. Era el rostro de alguien que finalmente había sido atrapada. El comandante Vega también fue arrestado, acusado de obstrucción de justicia y complicidad en homicidio. ¿Y Ricardo? Ricardo fue capturado 3 semanas después en Cancún, tratando de cruzar a Belice con dinero en efectivo y documentos falsos. El juicio duró 6 meses. Yo asistí a cada audiencia. Me senté en primera fila, mirando a Tatiana a los ojos cada vez que podía. Ella nunca me sostuvo la mirada. Daniela testificó. El detective Ramírez, reinstalado en su puesto, testificó. Los expertos en audio confirmaron la autenticidad de las grabaciones. Los peritos analizaron el coche y confirmaron el sabotaje. No había forma de escapar. La verdad era abrumadora. Tatiana fue sentenciada a 30 años de prisión, Ricardo a 35, el comandante Vega a 15. Cuando el juez leyó el veredicto, no sentí triunfo, no sentí alegría, solo sentí paz, porque mi hijo finalmente podía descansar. Salí del juzgado ese día y el sol brillaba, el cielo estaba azul, los pájaros cantaban, y supe que Adrián estaba en paz, donde quiera que estuviera. 6 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada. Era de los padres de Tatiana.
Me pedían que fuera a verlos. Necesitaban hablar conmigo sobre Mateo. Fui a su casa. Eran personas mayores, destruidas por la vergüenza y el dolor de lo que su hija había hecho. Señora Katy, dijo la madre de Tatiana con lágrimas en los ojos. Nosotros no sabíamos nada. Si hubiéramos sospechado algo... Lo sé, dije. No los culpo. Mateo necesita una familia. Nosotros somos muy viejos. No podemos criarlos solos. Y usted es su abuela, la única madre que Adrián conoció. Pero yo no soy su sangre. Pero usted lo ama. Y él necesita amor. Necesita saber que hay gente buena en este mundo. 2 meses después, me otorgaron la custodia compartida de Mateo con sus abuelos maternos. El niño tenía casi 3 años. No entendía mucho de lo que había pasado. Solo sabía que su mamá ya no estaba. ¿Dónde está mami?, me preguntó el primer día que vino a mi casa. Tu mami tuvo que irse lejos, le dije, cargándolo. Pero yo voy a cuidarte, y te voy a contar historias sobre un hombre muy bueno que te amó mucho. ¿Quién? Tu papá Adrián. Y así, poco a poco, empecé a contarle sobre Adrián. No sobre la tragedia, no sobre el asesinato, solo sobre el hombre bueno que había sido. El hombre que había cuidado de ese niño como si fuera su propia sangre. La vida continuó. Tatiana cumple su condena. Supe que Ricardo intentó apelar la sentencia, pero fue rechazado. El comandante Vega fue liberado después de 6 años por buen comportamiento, pero su reputación quedó destruida para siempre. Y yo encontré paz en criar a Mateo, en contarle historias de su papá, en asegurarme de que creciera sabiendo que fue amado. Algún día, cuando tenga 21 años, recibirá mi carta. Conocerá toda la verdad, y espero que para entonces sea lo suficientemente fuerte para manejarla, porque la verdad duele, pero también libera, y todos merecemos ser libres. ¿Aún me pregunto si hice lo correcto? A veces, pero entonces miro a Mateo jugando en el jardín, el mismo jardín donde una vez enterré las pruebas bajo el rosal triste. Y ese rosal, por primera vez en años, tiene flores. Rosas blancas, hermosas, puras, como si Adrián estuviera diciéndome que todo está bien, que hice lo correcto, que la justicia, aunque tardó, finalmente llegó. Han pasado 5 años desde el juicio. Mateo ahora tiene 7 años, va a la escuela primaria, le gustan las matemáticas y el fútbol, tiene la sonrisa de Adrián, aunque no lleve su sangre. Hay algo en la forma en que ríe, en la forma en que inclina la cabeza cuando está pensando, que me recuerda tanto a mi hijo que a veces me duele el corazón, pero es un dolor dulce, el dolor de recordar a alguien amado. Cada noche, antes de dormir, Mateo me pide que le cuente una historia sobre su papá Adrián. Cuéntame cuando papá Adrián te compró esta casa, abuela. Cuéntame cuando papá Adrián era niño como yo. Cuéntame cuando papá Adrián me cargaba. Y yo le cuento todas las historias que guardo en mi corazón, las buenas, las hermosas, las que vale la pena recordar. Nunca le he hablado de Tatiana. Algún día lo haré, cuando sea el momento correcto, cuando tenga la edad suficiente para entender que el mundo no siempre es justo, pero que eventualmente la verdad prevalece. Los abuelos maternos de Mateo vienen a visitarlo cada fin de semana. Son buenas personas que cargan con una vergüenza que no merecen. Pero poco a poco, con el tiempo, hemos construido algo parecido a una familia. Rota, sí, imperfecta, definitivamente, pero llena de amor por este niño que nos une. El detective Ramírez se jubiló el año pasado. Me invitó a su fiesta de despedida. Me dijo que el caso de Adrián había sido el más importante de su carrera, no por lo complejo, sino por lo que le enseñó sobre la perseverancia y la dignidad. Usted nunca se rindió, señora Katy, incluso cuando todo parecía perdido. Eso es algo que nunca voy a olvidar. Daniela, la secretaria valiente que testificó, ahora trabaja en una organización de ayuda a víctimas de violencia. Nos escribimos de vez en cuando. Se casó hace 2 años. Está esperando su primer hijo. Me invitó a ser la madrina. Y Tatiana sigue en prisión. Le quedan 25 años de condena. A veces pienso en ella. No con odio. Eso se fue hace mucho tiempo. Pienso en ella con algo parecido a la lástima. Porque perdió todo por avaricia. Por querer una vida que no le correspondía. Por no valorar lo que tenía. Adrián la amaba de verdad, y ella destruyó ese amor, destruyó su vida, y al final destruyó la suya propia. Esa es la verdadera tragedia. No solo que matara a un hombre bueno, sino que desperdició la oportunidad de ser amada por alguien genuino.
El karma no es venganza. El karma es simplemente consecuencia. Es la vida devolviendo lo que uno pone en el mundo. Tatiana puso traición, mentira y violencia. Y eso es exactamente lo que recibió de vuelta. Ricardo nunca volvió a contactarla desde la cárcel. La usó hasta el final. Y ahora ella está sola, cumpliendo su condena, sin nadie que la visite, sin nadie que la ame. Hay justicia en eso, una justicia silenciosa, pero absoluta. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno para Mateo, miré por la ventana hacia el jardín. El rosal está más hermoso que nunca, lleno de rosas blancas, fragantes, vivas. Lo planté hace años con Adrián, y durante tanto tiempo estuvo triste, sin flores, casi muerto, pero ahora florece, como si supiera que finalmente hay paz en esta casa, como si la tierra misma respirara aliviada. Mateo salió corriendo al jardín antes de ir a la escuela. «Abuela, mira, hay una mariposa en el rosal». Me acerqué. Era una mariposa monarca, naranja y negra, hermosa. Se posó en una de las rosas blancas y se quedó ahí, con las alas abiertas, brillando bajo el sol de la mañana. «Es papá Adrián», dijo Mateo con esa certeza que solo los niños tienen. «Vino a visitarnos». Las lágrimas llenaron mis ojos. «Tal vez sí, mi amor, tal vez sí». La mariposa se quedó ahí unos segundos más. Luego alzó vuelo y se fue, elevándose hacia el cielo azul. Y yo me quedé ahí parada, con mi nieto tomado de la mano, sintiendo algo que no había sentido en años: gratitud. Porque aunque Adrián se fue demasiado pronto, aunque sufrió una injusticia terrible, aunque su vida fue robada, también dejó amor, dejó lecciones, dejó un legado, y ese legado vive en mí, vive en Mateo, vive en cada persona que conoció y que lo recordará como el hombre bueno que fue. Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en mi sala con una taza de té. Miré la fotografía de Adrián que tengo en la repisa. Mi hijo sonriente, joven, lleno de esperanza. «Lo logré, mi amor», le dije en voz baja. «Cumplí mi promesa. Se hizo justicia. Y ahora puedes descansar». Y juro que sentí algo, una presencia cálida, una paz que llenó la habitación, como si Adrián me estuviera diciendo gracias, como si me estuviera diciendo que todo estaba bien. Cerré los ojos, respiré profundo y solté el dolor, solté la rabia, solté el peso de estos años, porque ya no lo necesitaba. Ya había cumplido mi misión. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a confiar en su instinto, a no quedarse callada cuando algo está mal, entonces todo esto habrá valido la pena. Si mi historia le enseña a alguien que la justicia existe, aunque a veces tarde, aunque a veces el camino sea oscuro, entonces el dolor de Adrián no fue en vano. Y si mi historia le muestra a alguien que una madre nunca se rinde, que el amor verdadero trasciende la muerte, que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, entonces puedo descansar en paz, porque yo solo fui una madre común y corriente que amaba a su hijo, y que hizo lo que cualquier madre haría: pelear por él, hasta el final. Y ahora, mientras miro el jardín a través de la ventana, mientras veo las rosas blancas brillando bajo la luna, mientras escucho la respiración tranquila de Mateo durmiendo en su cuarto, sé que hice lo correcto, sé que Adrián está orgulloso, y sé que al final el amor siempre gana, siempre. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.